Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Clave 45, un programa más que, no sé, que ya se están volviendo heterodoxos. Tengo al otro lado del estudio, estos estudios que compartimos en la calle Skype, a David Santiso. Hola David, ¿cómo te va? Aquí estamos, una vez más, al pie del cañón. Estaba viendo la luz, que estaba un poquito oscuro, pero estamos bien. Yo siempre salgo bien. David siempre sale bien y eso lo dice incluso cuando le persiguen las fans por las avenidas. Él sale Sí, bien. sí, sí, sí. Sí, sobre todo en Facebook. Últimamente me reclaman muchas mujeres de malos vicios. Me dice que me quieren conocer o vender una hipoteca. Son para las dos cosas que me quieren. Sí, o para el test de paternidad. No. Pero bueno, amigos, ya ves, no hay seriedad en este programa, en No, fin. no. Eh, vamos a hacerles un pequeño preview, vamos a hacerles, como se dice, un anticipo de lo que van a ser los programas de la nueva temporada. Lo vamos a hacer hoy. Vamos a mostrarles el nuevo formato. Aquí estamos David y yo haciendo una introducción de lo que vamos a hablar hoy y eso, dándoles un poquito de nuevas noticias. Las introducciones van a ser cortas, van a ser más o menos de 5 minutos, tal como lo estamos haciendo ahora, David. Ujú. ¿Hoy de qué vamos a hablar en nuestro segmento principal? Pues un poco de las distintas generaciones que hay, el impacto sociológico y por qué son de esa manera y en qué fechas, ¿no? Y podemos hacer un poco de sociología. No sé si lo he Sí, dicho bien. señor, Sí, lo has hecho sociología. bien. Sí, Ujú. sí, sociología. Y mezclada con psicología global, psicología metapsicología, ¿no? ¿Entiendes? O sea, psicología comunitaria también. Ujú. Y David, cuando yo le propuse el tema, David al principio me dijo, pero esto ¿por dónde lo cogemos? ¿Por dónde se tira de esto, no? Y cuando empecé a hablarle y explicarle los puntos de diferencia, entonces lo vi que empecé a través de la cámara, empezaba a sacudir la cabeza diciendo, ya veo por dónde vas, ya entiendo. Y lo que ocurre es que queríamos demostrar, ¿no? Como dos cosas. Los sociólogos, los que estudian, los que hacen tratados de sociología, y pues ya han definido unas generaciones, ya han definido unos marcos cronológicos donde se encajan esas generaciones. Y tienen también unos parámetros de comportamiento de esas generaciones. David y que yo queríamos desgranarlos y hacer que la gente se dé cuenta de la minucia y de lo que es importante. Porque, porque más adelante, ¿no? Cuando hablemos de una audiencia de gente de 50 años, esa audiencia no es la misma que la de 20 años. Y la audiencia de 20 años no es la misma que la que tenga 18 o digamos 15. Hay diferencias tanto en la cultura como en la sociología, como en las interacciones de las cosas que los rodean. Y queríamos recordarles esto. Este programa va a ser un poco pivote acerca de lo que hablemos en el futuro y de lo que ya hemos hablado en el pasado. Porque a final de cuentas se trata de conocer nuestro entorno, ¿verdad, David? La gente que nos rodea y entenderla mejor en su contexto. Sí, sí, bueno, entenderla y también eso de que llaman el choque generacional, por qué ocurre, y el hecho de que esto se estudia mucho, sobre todo de cara a estudios de mercado. Tú si tienes un producto y quieres venderlo a cierto margen de edad, tienes que conocer a tu cliente y saber qué es lo que quiere y cómo adaptarte a ello, ¿no? Es interesante. Y lo que son estudios de mercado son de especial interés para todos los psicópatas en el poder. Y a veces incluso los psicópatas sin poder. Porque claro, ellos lo miran con esta actitud ganancial de conoce a tu enemigo siempre, o conoce a tus súbditos, o conoce a tu ganado, A tus siervos, sí, sí, sí. a tus siervos. Muy bien, muy bien. Y por eso queríamos, y sí, David, eso es tan perfecto, conoce a tus siervos, ¿eh? Para así saber qué botones apretar y cuántas tuercas apretar sin que te rebelen, sin que se te rebelen, ¿no? Y cuánto van a poder achantar. Por eso en ese contexto creemos que este programa es importante, David y yo. Ujú. Después, en el siguiente segmento, cuando acabe ese monográfico, David va a hacer una presentación que yo por ahora, David, si te parece bien, quiero dejarla un poquito de incógnita. Quiero darle de surprise a la gente. Vale, vale. Tiene que ver con el forteanismo. O sea, mientras que la primera parte tiene que ver con geopolítica quizás y con conspiración, la parte que David va a exponer tiene que ver con forteanismo, fenómenos extraños y Sí, misterio. sí, sí, que además yo creo que ese tema lo vamos a tocar bastante próximamente, vamos a ahondar en ello, vamos a indagar en ello y aquí vamos a dar unas pinceladas y es muy interesante la cantidad de matices que hay ahí, la cantidad de cultura o de la relacionada con la religión. Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos, ya hablaremos. Perfecto. Recordad también a nuestra audiencia que la sexta temporada
vamos a intentar hacer un desmarque de la quinta, porque la quinta, la actualidad nos llevó demasiado por la conspiración, la geopolítica, los temas actuales. Y en la sexta vamos a hacer un esfuerzo concertado por acercarnos más al misterio y dar todo el programa más tintes de investigación sobre el misterio. David, acabaremos como hacemos siempre, ¿verdad? Hablando un poco de cómo te ha ido la semana y hablando de los comentarios de los oyentes, ¿verdad? Y algunas recomendaciones que tengamos. Sí, por supuesto. Tengo varias recomendaciones ahí. Bien, amigos, como ven, escuetos, directos y al grano. Ya sé que algunos dirán, jo, me lo pasaba mejor cuando David y tú tirabais horas hablando sobre el sexo de los ángeles y tal. Pero vamos a ir un poco más al meollo de la cuestión y vamos a economizar mejor el tiempo que pasamos al micrófono. Vamos a intentarlo, más bien, ¿no? ¿Verdad que sí? Vamos a intentarlo, David. Vamos a intentarlo. Con mucha buena voluntad, ¿verdad? Con mucha buena voluntad y no sé yo si mucho éxito. Es diferente. Pues eso, amigos, esto que estáis escuchando ese programa que hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Y que la gente conspira para joderte la vida. Clave 45. Yo soy vuestro compañero de viaje, Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Y esto, que empieza ahora, es nuestro monográfico. Bien, y para hablar sobre el tema que hemos dicho, yo creo que este tema, cuando es uno de estos que la gente va a ver en los listados de iVoox y va a decir, qué podcast tan aburrido, qué tema tan aburrido, ¿no? Pero cuando empiecen a escucharlos, ojo David, como muchos de mis programas, de cuando la gente empieza a escucharlos me dice, por el título no sabía qué pensar, pero después me enganchó, ¿no? Pues va a ser parecido también, ¿no? Claro, un poquito. Claro, que no te dejes engañar por el envoltorio. Claro, el envoltorio y además el problema de los títulos es que los títulos no te dicen tanto del programa, sino que te hacen a ti dispararte tu sesgo cognitivo, ¿no? Tu sesgo de confirmación sobre lo que tú esperas. Entonces te haces una propia expectativa en tu mente de qué debe decir esto. El tema de las generaciones es interesante porque en el siglo XX psicólogos y sociólogos empezaron a delimitar lo que eran ciertos rasgos comunes, rasgos de personalidad comunes a grupos de gente que se habían criado en similares contextos. Y ahí nacieron lo que son los términos que le hemos dado a generaciones. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente, ¿no?, en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Si te parece, empiezo yo. Te voy a poner la gráfica que tengo aquí que encontré, aunque esta es de México, pero bueno, es un poco parecida en todo el mundo, a que cambia las fechas, que eso tenemos que hablar. Pero estos son las generaciones, básicamente. Y algunos de los márgenes que vemos ahí: generación alfa, generación Z o Sentinels, generación Y, millennials, generación X, baby boomers y la generación silenciosa tradicional. Wow, qué bueno. Pues la manera en que nosotros vamos a seguir esto es que vamos a hablar primero de Estados Unidos y después David lo va a traspasar a España. Ojo, y esto es una cosa que yo quiero que la gente entienda, en diferentes países, dependiendo de los eventos sociales, pues las fechas en que empieza una generación y que acaba otra puede variar. O sea, porque, claro, aquí estamos incluyendo, por ejemplo, ¿verdad?, lo que serían los que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, que esto afectó a casi todo Occidente. Pero si, por ejemplo, agarraras estas definiciones y te vas a una Asia que no fue afectada por la Segunda Guerra Mundial, seguramente habría diferentes límites, principios y fines de lo que serían las generaciones. Porque, a ver, yo voy a empezar y voy a hablar de todos estos detalles, ¿vale? La más antigua es la que hay antes del 45, que en Estados Unidos la definen como la generación silenciosa. La definen como la generación silenciosa y es un poco de sobresimplificación para mi gusto. Permitidme a mí de vez en cuando, ¿no?, criticarlas cuando opino que las cosas de las que hablan pues merecen ser criticables. Lo digo porque la generación silenciosa, muchos
estudiosos la hacen abarcar desde el 28 hasta el 45. Es el punto más común que yo he visto, ¿no? Y del 28 al 45 no se dan cuenta de que incluye las caídas apoteósicas, estrepitosas de la bolsa que afectaron ¿entiendes?, a la sociedad norteamericana. Todas estas evasiones, migraciones de gente buscando trabajo hacia California, donde hacían caravanas modernas como lo habían hecho los pioneros en 1700 durante la fiebre del oro. Estaban haciendo estas caravanas modernas en 1925, en 1933, para ir a buscar un puesto de trabajo, viviendo bajo puentes. Me acuerdo que hay una narrativa de un periodista diciendo que debajo de una autopista en un estado increíblemente desértico como es Ohio, había más gente pernoctando en tiendas de campañas en la autopista que en el pueblo vecino más cercano. El pueblo vecino tenía como 2.500 habitantes y él calculaba que podría haber 5.000 personas pernoctando a lo largo de la autopista, debajo de los puentes de la autopista. Y, o sea, fíjate cuánta gente en tránsito, ¿no? Esto, llamar la generación silenciosa como que no hicieron nada o que no vivieron nada, ¿entiendes?, es un poco falaz. Y también fueron la generación que permitieron la subida del fascismo. En Estados Unidos, esta generación, para mí, que tiene una connotación muy peculiar, David. Me parece que fue una generación donde dejaron el victorianismo, ¿me entiendes? La época victoriana, que duró el siglo XIX, de los años 1800, todo 1800 hasta 1829. Esa fue una época con poco cambio, con poco índice de cambio social. Quiero decir, tus padres a lo mejor manejaban un carromato de vacas y cuando tú te casabas, heredabas el carromato de vacas y se lo pasabas a tus hijos. Eso me refiero de poco índice, cambio de índice social y tecnológico, ¿me entiendes? Sí. Pues de esa etapa de 100 años, de repente pasan a los cambios de la bolsa, los cambios de la industrialización, los cambios también que preceden a la Primera Guerra Mundial. Recuérdate que la Primera Guerra Mundial ocurre en 1913 y estaba supuesta, tú sabes cómo la llamaron, la Gran Guerra. Que acabaría, la Gran Guerra era. Y la guerra que acabaría con todas las guerras. Ya, y no fue. Como la última guerra. Y no fue. Y la gente tenía un sentimiento de que debido a que esta era la gran guerra que iba a acabar con las guerras, iban allá como bien, voy a ser un héroe, me voy a apuntar a esta cosa para ser parte de la historia que concluye las guerras, ¿no? Y una hostia en vinagre, porque los generales aún estaban pensando con modelos bélicos de 1800, ¿no? Lo que te estoy contando, de que no había habido progreso. Y esto es un factor muy común, amigos, que tenéis que tener en cuenta cuando estamos hablando de estas generaciones. David, perdona si me enrollo muchísimo, salta, ¿no? Si ves que yo... Dime algo, si ves que se te ocurre algo que quieres añadir. Pero quiero decir de que en estos años de 1923, tus padres y tus abuelos probablemente habían vivido una cultura, una ciencia, una tecnología muy similar. Fíjate lo que estoy diciendo, tus padres y tus abuelos. Pero ahora a ti te tocaba cambiar. Me refiero, como digo, te tocaba entrar en una era industrializada. Aparecían los automóviles, se estaban cambiando los carruajes de caballo por coches. Empezaba a haber aviones, se empezaba a hacer la industria aérea de comercio. O sea, llamarla la generación silenciosa, como te digo, ¿no? Es extrañamente low key, es extrañamente darle baja consideración. Además de tener la Primera Guerra Mundial, una vez que acabó eso, llegaron los primeros fascismos, que acabaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ibas a decir, David? No, que bueno, generación silenciosa, claro. Yo lo tomaba por un lado de que era gente que no le gustaba meterse en conflictos, que él iba a lo suyo, de perfil bajo, pero yo, claro, yo lo chocaba más que nada sobre todo a justamente la posguerra española. Cuando no quiere meterse en problemas, no quiere ir a lo suyo, trabajar, son muy silenciosos, son muy... No sé si me explico, es como... ¿Qué años les da en España a la generación silenciosa? ¿Qué años los incluye? Yo tengo aquí apuntado, bueno, era parecido, pero esta es la de México, pero la de España que había visto por ahí era parecido, era un año menos o dos, desde el 30 al 49, el 48. O sea, la gente que tiene más de 70 años. O sea, que los incluye con la guerra civil. Claro, efectivamente, o justo acaba la guerra civil, o sea, sí, en el 30, en el 36 la guerra civil,
un poquito... Pero bueno, yo esas... Claro, la guerra civil ya son de 90 o más, o son 100 años, claro. O sea, yo esos no los llego a contar como una... No sé si serán distintos o tal, pero yo a mí me recuerda, por ejemplo, a esta gente que es sobre todo de gente de campo, que era trabajadora, callada, humilde, que no quería... No solía manifestar a pedir derechos, eran muy sumisos, eran muy austeros, muy religiosos, conservadores en sus costumbres, completamente ajeno a lo digital, ¿no? De hecho, cuando ven cosas modernas o no salen de su casa o no quieren ir a conocer más allá de lo que ven, ¿no? O esa España incluso que fue inmigrante después, que buscaba trabajo fuera o tal, no sé, bueno, es muy leales con los superiores y simplemente era trabajo duro, solamente existía el trabajo. Entonces como que es silenciosa porque no se rebelaban contra el poder establecido en ningún momento, ¿no? Yo opino, y esta es mi opinión y la dejo abierta para que quiera criticarla, pero yo opino que el nombre de generación silenciosa se debiera de aplicar en Estados Unidos a la gente hasta el 39, que es cuando en Estados Unidos, bueno, es cuando en el mundo empieza la guerra mundial. Creo que ahí, y ojo, yo la llamaría algo así como la generación antegeneracional, no anti, sino ante. Y quiero decir, yo la llamaría así, antigeneracional, porque fue antes de que empezaran a hacer los estudios generacionales de psicología, ¿no? Entonces, entonces yo la llamaría así, no silenciosa, porque te voy a decir otra cosa. En Estados Unidos, de 1900 a 1939 es cuando ocurren las grandísimas huelgas de minería en Pensilvania, las huelgas en las transportistas de Chicago, donde los patrones empiezan a contratar policías privados y empiezan a reventar manifestaciones. Gente que moría, gente ilustre como Joe Hill, que algún día hablaremos de él, un cantautor que estaba siempre metido en todas las huelgas a favor de derechos de los trabajadores, y un día lo agarra la policía de noche, lo mete en una celda y le dan un tiro en la cabeza. O sea, no tenemos ni idea o constancia de lo tremendamente socialmente implicada que fueron estas generaciones, porque lo vivieron en sus carnes, el desempleo, los días de 7 días de trabajo a la semana, todavía con empleo infantil y un montón de abusos así. Por eso me parece no hacerles un flaco favor llamándoles generación silenciosa, porque de hecho fueron muy muy bulliciosas. ¿Tú te acuerdas aquel monográfico que hice de Smedley Butler, cuando él daba los discursos en contra de la guerra norteamericana, porque decía que los intereses creados, los intereses económicos, usaban a los soldados para hacer guerras expansionistas a favor de la economía? Pues la gente que se levantó a favor de Smedley Butler a protestar a protestar el abuso financiero de la guerra, sí, joder, eran gente de esta generación también, ¿me entiendes? O sea, fíjate qué involucramiento, ¿no? No, a ver, es que esto es uno de los problemas también, que es una generalización, claro, después habrá de todo tipo las personas, esto es una generalización o una especie de prototipo de cómo son esas personas. Yo, si hablamos, por ejemplo, de la serie de Cuéntame, que no sé si la conoces, yo esto sería, por ejemplo, Herminia, por ejemplo, que siempre está como en la cocina, que no quiere molestar, que no sé qué, esa generación que viene del pueblo y tal. Pues eso sería, ¿no? Claro, pero si te pones también en el 36 o en el 34 aquí en Asturias también, los mineros también, anda que no las liaron y vieron con la revolución y todo eso, o sea que también era una generación guerrera, pero a mí me da la sensación que la machacaron, que esa generación las machacaron, y sobre todo a la clase humilde, pues es que no les dejaban levantar cabeza, y hasta ya después la dicta blanda, que es cuando ya empezaban a levantar la cabeza y empezaba a haber un poquito de libertad, que es lo que marca la siguiente generación, claro, en España. Sí, en España. Recordemos que esto es muy distinto y como dijiste tú, que la gráfica que mostrabas era de México. Por eso cada país tiene derecho a cambiar ciertas fechas dependiendo de los eventos históricos que hayan ocurrido, ¿no? Y definido a cada generación distinta. Pero ya que hemos pasado de las generaciones antes del 45, ahora quiero hacer un inciso. Aquí suelen pasar a decir que aparecen en Estados Unidos los baby boomers, que son los que regresan de la guerra mundial. En el 46 hasta el 64 le marcan aquí. Pero hay una generación que otra gente ha empezado a marcar
yo no la he encontrado mucho y no tengo ningún punto de referencia, pero que la quiera buscar, que la busque, que es que han empezado a llamar a unos 10 años que hay ahí la gran generación, que son los nacidos en Estados Unidos entre 1936 y 1946. Porque, ¿no? Y le llaman la gran generación estos sociólogos, y estos son pocos sociólogos que espero que vayan ganando tracción, porque fueron los que no permitieron que el nazismo se asentase en Estados Unidos. Porque yo no sé si tú lo sabes, y lo tocaremos después, el nazismo, nacionalsocialismo hitleriano, tuvo un caldo de cultivo maravilloso en Estados Unidos antes de la Guerra Mundial. Y te voy a decir otra cosa, los políticos estaban acongojados, estaban aterrorizados de que el nazismo hitleriano, o sea, que era la cultura de Hitler, encontrase demasiados adeptos de los políticos existentes ya en Estados Unidos y esto se convirtiese en una colonia alemana, en el sentido ideológicamente hablando, ¿me entiendes? ¿Qué tal? ¿Y por qué? ¿Y por qué también? Ten en cuenta que el 80% de la población era blanca, de diferentes nacionalidades y diferentes orígenes, pero sí, blanca. Había una porción negra, que más o menos igual era el 15% o el 20% de la población, no tengo los detalles ahora delante mía, pero que les habían sido prometidos derechos igualitarios, pero no les estaban siendo dados, y ellos estaban luchando por esto. Pero los blancos lo veían como un juego de suma cero. Si le doy derechos a ellos, quiero decir que lo estoy perdiendo yo. Un rollo así raro, ¿no? Y veían el nazismo como algo maravilloso en cuanto a la supremacía blanca, en cuanto a pongámonos detrás del líder, el líder se convierte en un reyezuelo, en un rey totalitarista y cosas así que a la mente simplista, ¿no? y mononeuronal de los fachas, pues esto le interesa a la gente porque, una vez más, es sacrificar libertad en el altar del orden. Bueno, pues esta fue una generación que hoy en día muchos sociólogos están intentando reivindicar, que es la gran generación que luchó en contra del nazismo en Estados Unidos y después fue a luchar a la Segunda Guerra Mundial y le disparó a los nazis y le disparó a los fascistas. Le disparó a los italianos, a los alemanes y algunos en el Pacífico dispararon contra japoneses. Y, en fin, ahora, en Estados Unidos te paso a lo que se llama los baby boomers, ¿verdad? Que estamos entre el 46 y el 64. ¿Qué hay en España en ese pequeño franja de tiempo? España es un poquito, es 1950, 1962, 63. Es la dicta blanda. Es los últimos años del franquismo, pero cuando la economía española empieza a levantar y empieza a haber pequeñas empresas o empieza a haber como un movimiento de la economía. Era cuando aquello que decían que tienes que comprarte un piso y un 600, ¿no? Empezaban esas pequeñas hipotecas, empezaban a moverse, empezaba a abrirse. Aún así seguíamos siendo un país de pandereta, y había mucha diferencia con respecto a Europa. De hecho, esos 40 años o esos 30 años de diferencia que llevamos con Europa. Y espera, ¿y cuál es la fecha de partida de contar esta generación? 1950 y el 63. Bueno, y recordémosles a los oyentes, cronológicamente hablando, que la guerra civil española acaba en el 39. O sea que del 39 al 50... lo que hay es una posguerra famélica, que seguramente los sociólogos tendrían que llamar a esta la generación muerta de hambre, o la generación penuria, o la generación superviviente, o algo así, ¿no? Porque... Pero eso igual es un poco más la anterior. La que pasó hambre, sí, y la que pasó penurias es la generación silenciosa, que es la consecuencia justo de la guerra. Estos es como ya un poco nacieron en la bonanza. Ya no vivieron tanto la guerra o no tuvieron tanto hambre como la generación anterior. Yo me acuerdo, mi abuelo, que era un poquito más mayor que mi abuela, él sí recuerda, por ejemplo, las bombas que entraron cuando caían en Oviedo y todo esto. Sin embargo, ya por ejemplo, yo que sé, mi abuela, que es un poquito más joven, que sigue viva, eso no lo recuerda, por ejemplo, y no sé, y es un perfil distinto, no sé, bueno, no sé tampoco. Mira, yo tengo apuntado, 12 millones de personas son de esta generación. Y fueron los primeros que vinieron en paz. Aunque es verdad que la posguerra y con algo de hambre, pero, claro, pero es más a ellos les tocó elevar España o trabajar para España que para que subiera, ¿no? Para que pues que se empezara a modernizar, se empezara a ver fábricas, empezara a ver... quería ser Europa, convertirse en Europa, ¿no? Que todavía le faltaría bastante hasta que llegara a Maastricht y no para bien, pero bueno. Y
también el éxodo del campo a la ciudad, y fueron los primeros que, fíjate, disfrutaron de vacaciones en la costa, compraron su primer coche, los primeros en disfrutar de una cierta calidad de vida, trabajos fijos, seguridad y estabilidad, incorporación de la mujer al trabajo, aunque todavía faltaba mucho para que hubiera igualdad. Y son gente ambiciosa y motivados por sus lucros personales laborales. Y yo aquí no sé si llegaría a incluir hasta cierto, aunque esto es muy americano, los yuppies un poco. Que yo creo que esto llegó un poquito más adelante. Sí, pero ahí sí, anda, pero al final de esta eso generación. Y eso es más americano, ¿no? Pero el hecho es eso de... esto de que cuando decía que vienen las suecas, pues ya empezaba aquí un poquito a la última parte, el turismo. Es cuando empieza a abrirse España con el turismo a Europa, ¿no? Qué importancia, fíjate qué importancia tuvo para España para abrirse el turismo, ¿no? El que las suecas vinieran con el bañador. Qué importancia para que los españoles nos empezaran a abrir un poquito. ¿Y hasta qué fechas llega esto? Hasta el 63. Bien, recordemos, 50-63, aquí lo marcan como 13 años. En Estados Unidos lo marca desde el 46, que es al final de la Guerra Mundial, en el 45, ¿verdad? Pues el 46 hasta el 64. Y te voy a comentar unos detalles. Hablando desde un punto de vista de análisis social, dicen que lo llamaron el término americano baby boomer, porque boomer quiere decir explosión y baby, niños, explosión de niños. Tiene que ver con los soldados que volvían y encontraban una América completamente intacta, porque no habían caído bombas, no había habido guerra, no había habido hostias, o sea, no me malinterpreté, y seguramente había habido racionamiento y había redistribución de artículos, ¿no? hacia el progreso militar y las acciones militares, pero como digo, no había habido ciudades bombardeadas ni masacres así en ese estilo. Entonces era fácil continuar el estilo de vida que tenían antes de haberse ido. Y había otro detalle que también influenció mucho, lo que después fue conocido como el Plan Marshall, que era un plan de reconstrucción norteamericano para reconstruir Europa, mandando recursos, trabajadores, materiales americanos. Esto quería decir que las industrias americanas estaban trabajando para el extranjero, cobrando pingües beneficios, y se produjo también un boom económico. Esto aquí ocurre entre los años 45 en adelante, es cuando un tío entraba a trabajar de cajero en un supermercado, y porque era blanco, respetuoso y bien vestido y limpio, al año le daban una promoción a manager. Y después al año siguiente le daban una promoción a jefe de contabilidad, aunque no tenía ni puta idea de contabilidad. Y después lo ponían en la junta directiva 2 años después. O, si él no estaba de acuerdo, cambiaba de calle, cruzaba la calle y se iba al comercio de enfrente, y ahí le daban una posición mejor y mejor pagada. Y eran una sociedad también tremendamente conservadora. El macarcismo, que era la caza de bruja contra los rojos, empezó en esta época en Estados Unidos, y la gente lo que quería era tener su casita, tener sus 2 coches en la puerta, vivir como los vecinos y tomar sus vacaciones y vivir en paz. El sueño americano. Sí, un sueño, uno de los sueños americanos. A ser posible, el hombre llegaba a su casa, la mujer tenía la cena hecha con el delantal, le daba un beso en la mejilla, el perrito le traía las zapatillas, los niños que estaban gritando de repente se callaban porque estaban contentos de que su papá había vuelto a trabajar, y la casa se convertía en el reposo del guerrero, donde el hombre comía, fumaba su pipa, los niños no se molestaban mucho, por favor, no jodas, que el padre tiene que descansar, y después a lo mejor un poco de chaca-chaca, depende cómo el padre se sienta, ¿no? A lo mejor. Y tal. Y te digo, y se creaba esta mentalidad. Una película que refleja el disconformismo con esto es una muy vieja película llamada Rebelde sin causa, con James Dean, donde tú puedes decir, o sea, intentaron demostrar lo que se llama la angustia adolescente, pero el contexto de la angustia adolescente en esa película era vivir en esta sociedad contrachapada de gilipollismo, de valores conservadores que no iban a ningún lado. O sea, a ver si me entiendes, falta de progresividad. Y hablando de características generacionales, David, pues se les achaca, escucha esto, se les achaca que eran workaholics. ¿Cómo se traduce al español? Trabajadores empedernidos, casi, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, que trabajaban día y noche. Ahora, hay una inmensa diferencia entre el trabajo que desempeñaba el hombre blanco
de 1955, a cualquier hombre que trabaja ahora en el 2020. Lo digo porque el hombre blanco, ¿tú te acuerdas de la película? ¿Tú te acuerdas un poquito de la serie Mad Men? Es que te la iba a nombrar. Mad Men, sí, me la vi entera, me flipaba. Es un reflejo de la época apasionante, que es hasta el 60, no sé cuándo acaba, pero vamos. No, Mad Men acaba casi en el 70, en el 68. Porque es con el anuncio de Coca-Cola, pero bueno, también pasa con la crisis de Kennedy y todo aquello. Claro. Bueno, pues lo que te quiero decir es que esta gente que son consideradas trabajadores empedernidos, lo que pasaba era que sí, iban al trabajo y en el trabajo tenían una botella de whisky y tenían a la secretaria. Y la secretaria, digo, con faldita apretada y corta y no sé cuánto, ¿no? Sí, y jijiji, jajaja. Entonces era cierto que pasaban a lo mejor 10 horas fuera de casa, de las cuales trabajaban 1 o 2, alguno de ellos. Sí. Ya te digo, yo vengo aquí a criticar y a analizar con detalle y a desconstruir los análisis que hacen estos sociólogos. Eso me recuerda también dime. la del apartamento de Jacques Lemon, también tiene bastante de esto. Que es un poquito después, son los 60 y tanto debe ser tal, que también marca eso de la importancia del jefe o los otros que son, o las mujeres como son sumisas y cómo se lía con el jefe y le pide el apartamento para poder acostarse con la secretaria y todo aquello. Esa película es tragicómica. Totalmente basada en esta generación, totalmente. Tragicómica, sí. Y ves esas oficinas enormes, largas, eternas, todas iguales, clónicas, ¿no? Sin gracia, ¿no? Es como dentro de un gran... Exactamente. Ordenado, no sé, como todo muy... Pero bueno, sí, claro, los que estaban en el poder o los que estaban ahí arriba, siempre hombres, ¿no? Tenían su segunda casa y tenían su segunda... A ver, ten en cuenta un detalle, ¿eh? Ten en cuenta un detalle. En muchos estados en Estados Unidos la mujer no podía pedir el divorcio en estas fechas, ¿eh? No lo podía pedir, tenía que pedirlo él. En muchos estados la mujer no podía tener ni chequera ni cuentas bancarias. Vamos a decir, yo te voy a decir la mayoría de los estados. Y después que entre las propias mujeres había una cultura de a ver quién era la más chapada a la antigua. Esto te lo transporto a la etapa española, con el nacionalcatolicismo y con la Carmen Polo y todas estas que hacían esta apología al feminismo, diciendo que la mujer tenía que ser sumisa a su marido y no sé cuánto, y tenía que tener los hijos preparados. ¿Sabes? Y todo esto. ¿Sabes otra donde también se marca mucho esto precisamente? Que es cuando se empieza a abrir esta generación, que es la de la maravillosa señora Maisel, que es ella que es cómica, pero a finales de los años 50, y ella es de una familia bien, además, una familia de dinero, de tal, y ya es como la primera divorciada. Y es un escándalo, es una catástrofe, es como el fin de... Y ella intentaba ser perfecta, igual que lo había sido su madre con su marido, era perfecta, se levantaba un poco antes para maquillarse para que su marido la viera maquillada y tal. De estas cosas que vistas hoy día dan grima, la verdad es que dan como completamente sumisa al hombre y no sé, bueno, a mí me daba espantoso. Yo creo que aquí en España tanto... O sea, sí que es verdad que el hombre era el que trabajaba y la mujer era dependiente... Pero yo creo que eso de querer, no sé, eso de querer gustar o ser siempre hermosa para el hombre o tal, yo eso no lo veo aquí tanto. Aquí yo creo que en España, no lo sé, eso que nos lo diga la audiencia, o no sé si tú sabes algo más, pero esos años 60 americanos no tienen nada que ver con los de aquí. O sea, aquí al revés, eran todos el pañuelo negro, la peineta, ¿sabes? Y era... No sé. En el sentido de que quizás era mucho peor, ¿verdad? En España, digo, de que no habían visto un ápice de progreso. Te voy a decir otra cosa, creo que hasta los años 70 en España la mujer no podía abrir las cuentas bancarias por su cuenta. Sí, mira, eso es una cosa curiosa porque mi abuela siempre lo decía. Dice, pero yo llegué al banco, fui y compré un piso con el sueldo de mi marido, pero fui yo quien lo compró, mi abuela, en los años 70 o algo así. Eso de que no se podía comprar, eso que era mentira. Que yo compré un piso de Oviedo y lo compré así tal. Pagué los 10 millones, no sé qué tal. A ver, que tu abuela tuviera más ovarios que un camión de descarga es otra historia, ¿me entiendes? Igual pero... el del banco no se atreve a decirle que no también. Exactamente. Eso puede ser, o sea, o le pillo justo la norma ahí... era... Yo me acuerdo, la norma era que íbamos a viajar a Estados Unidos en el 75 o así, y mi madre fue a renovarnos pasaportes y el tipo de la estafeta le dijo, señora, mande a su marido con el libro de familia. Y esto estamos hablando de cerca del 75. Es que lo del libro de familia, otra cosa que no podías hacer era ir a un hotel
con una chica, si no tenías el libro de familia no te daban la habitación. Correcto. O sea, cierto, correcto. No digo correcto de que sea así, sino... Sí, de que ocurría. Sí. Bueno, pues a esta generación, te digo, los sociólogos le atribuyen que trabajaban bien con otros. Pero un detalle que quizás sea cierto, pero un detalle que era también muy cierto es que esta generación no estuvo muy influenciada por tecnología. Quiero decir, vieron la introducción de máquinas de escribir electrónicas, por ejemplo, ¿no? Y vieron la introducción de teléfonos de multillamada, pero que todavía que había que usar un dial, ¿me entiendes? Sí. Bueno, y los pero sí que es la llegada también de un poco de eso. Yo creo que en Estados Unidos de tener la nevera, tener la televisión a color, todo eso lo que es el inicio del capitalismo, el inicio del consumismo, en la tele tener la mejor no sé qué, todo eso. O sea, ya más es cuando abandona la radio y entra la televisión, sobre todo en Estados Unidos que llega antes, ¿no? Y eso sí que es un cambio completamente distinto. El consumismo a nivel de casa sí, porque se aspiraba a tener una casa ultramoderna con los últimos aparatos electrónicos. Aquí tarda, eso tarda en llegar. Hasta que no llega SEAT y no llega ya los últimos años, aquí en España eso tarda. Con el turismo y todo eso. España se estima que estaban 10 o 15 años atrasados en cuanto al consumismo y al nivel de vida norteamericano. Eso me acuerdo de haber leído mucho. ¿Qué consumismo vas a tener si no tienes un duro, no? O sea, si tienes que reconstruir, todavía tienes que comer, ¿qué vas a comprar? Y ya de hecho la publicidad que había lanzado aquí desde el franquismo era: hay que mover la economía, tienes que comprar un piso y una casa. ¿Para qué? Para hacer hipotecas, porque aquí ya sabemos que es el ladrillazo. La hipoteca, pues aquí empezó con todo esto, fíjate. Pero lo que también te quería recordar era que dentro de los ámbitos laborales, esta generación en Estados Unidos, tío, no tenían que lidiar con altas tecnologías. Y todavía había la cultura de la secretaria. Todo el papel sí. Era todo que todo en papel, todo en papel. Sí. Y había la cultura del amiguismo. A ver, me explico, Bueno, eso el aquí no ha cambiado, Eso aquí... Espérate, el amiguismo corporativo. Quiero decir, era esperado, y había departamentos de recursos humanos que ya tenían sectores especializados para que tal ejecutivo trajese como de becario o de tío de bajo empleo al hijo de tal amigo. Eso era esperado. Estaba esperado que trabajase un año o dos y después le empezabas a dar subidas de puestos y subidas de sueldo, hasta que en cosa de 5 años lo hacías otro ejecutivo como tú. Y había lo que se llamaba mentorships, que eran aprendizajes de diferente índole. No son aprendizajes como de zapatero, donde el aprendiz está matando las vacas y haciendo cuero, sino era aprendizaje de amiguismo. Quiero decir, yo soy ejecutivo y te traigo a ti y te doy un mentorship. Bueno, mientras tú estás siendo un currito, yo te voy a llevar a comer conmigo y te voy a llevar a ver a mis clientes y te voy a llevar de viaje conmigo. Y es como si yo fuese tu mentor. Los yuppies, es que esos son los yuppies, ¿no? Básicamente. Eso... No, esos son los 80, es diferente, después te lo cuento. Vale. Pero esta cultura, te digo, entre los 50 y los 60, era así. Entonces había mucha actitud de que, hijo, mira, vamos a ir a cenar con los periques. Asegúrate que le caes bien a ese señor porque le voy a recomendar que después te meta en su compañía, ¿me entiendes? Y cosas de estas. Así, este tipo de actitudes y tal. Mira, eso me recuerda una cosa. Aquí estábamos con la escuela de oficios, por ejemplo. Porque aquí no había corporaciones de ese estilo. Porque yo allí en Estados Unidos es el inicio de las grandes corporaciones. Correcto. Entonces, es completamente distinto. Aquí estábamos aprendiendo a ser zapatero o a hacer la obra o trabajar. Enseñabas a tu hijo casi como se había hecho toda la vida, la escuela de oficios, vamos. Inmensa diferencia también. Te digo que en Estados Unidos a la oficina, en España al oficio, como decías tú. Bueno, claro, excepto entre los señoritinguis y los burguesitos, ¿no? Que seguramente harían esto, ¿no? Y todavía, me refiero de mandarse entre los hijos a... Bueno, España era muy rural todavía, estaba en esa transición, ¿no? Que esto viene a corresponder a lo que sería el Antonio Alcántara, ¿no? Que de hecho Antonio Alcántara en la serie de Cuéntame, precisamente habían venido del pueblo a la ciudad y se habían establecido en ese barrio, ¿no? Pero te estoy hablando de los dueños de Almacenes Domínguez, te estoy hablando de los dueños de que después pasaron a ser Corte Inglés o Galerías Preciados, ¿me entiendes, tío? Sí. Esta gente que ya estaba metida en la industria cuando Franco, porque le había besado el culo a los fachas, ahora empezaban a hacer estos juegos, ¿no? Porque
vamos a poner a mi hijo con el tuyo en tal escuela de pago y cuando él acabe el bachiller lo vas a meter en un aprendizaje en tus tiendas y después yo lo meto en mi banco y cosas así. Quiero decir, esos no iban a la escuela de oficios, como decías tú. Claro, esa es una pequeña burguesía. Muy pequeña burguesía, sí señor. Dentro de esas pequeñas corporaciones que empezaban a salir, ¿no? Como SEAT o como el Corte Inglés o tal. Pues sí, claro, imagino que eso como en todo. Eso después fue a más, obviamente. El Corte Inglés, que ahora el otro día creo que había despedido con los de la crisis en enero, despidió, no sé, a un montón de personas, 2.000 o 3.000 personas, o no sé qué, en enero, o sea que... Wow, qué bestialidad. Bueno, y después pasamos a la siguiente generación. Esta generación es una generación que me enrolla. Yo tengo la generación X. ¿Cuál tienes tú? Yo generación X del 64 al 78, 79. Que son los hijos de los baby boomers. Correcto. Al final de los baby boomers, al final de la etapa de los baby boomers, que acaba más o menos en el 65, es cuando sus hijos empiezan a rebelarse. No quieren ya todo este encopetamiento. Como digo, acordaros de la película Rebelde sin causa, ¿no? Pero también, ¿qué ocurre? Woodstock, el famosísimo concierto de Woodstock en el 68, tío, que fueron días y días y días de fiesta, drogas, sexo y rock and roll al aire libre, tío. El ácido se hace común, no hablo nada ya de los porros ni de la marihuana ni todo esto, ¿no? Y tal. Había este sistema de rebelión. Bien, como dices tú, aquí en Estados Unidos entre el 65 y el 80, no estoy seguro, 65 y algo así, ¿no? Pues aparece la generación X. Sí, 65 y 80 tengo yo aquí. Bueno, esta generación pues X parecido. Lo que pasa es que yo creo que en España no sé si dice que van un poco más atrasados, pero yo tengo aquí las mismas fechas más o menos que los mismos años, pero sí que es verdad que es precisamente cuando llega, cuando se empieza a abrir, o sea, es que en los años 60, igual aquí no fueron tanto, pero los Beatles y todo aquello fue un bombazo aquí también, o sea que... Aunque no sea directamente exactamente igual, pero lo que es la explosión cultural que abarca a todo el mundo, como el tema de las drogas, aunque aquí en España llegó también mucho, sobre todo en los 80, fue cuando más se abrieron, claro. pero en los 60 también estaba, o sea, era... vinieron el esplendor del consumismo y la obsesión por el triunfo, y fueran inconformistas. Y fue la generación del EGB, importante. Correcto. Y la llegada de los primeros ordenadores, las primeras digitalizaciones, aunque después es la generación analógica. Yo estoy entre esta generación y la millennial, O sea, yo estoy aquí un poco... Y fue la explosión cultural de los 80, porque esta gente, claro, después cuando nace en los 60, 70, 80, yo creo que aquí en España los 80 de aquí eran casi como los 60 de Estados Unidos, ¿no? Y después fueron los primeros educados en democracia y en libertad, casi con total libertad de expresión. Casi, ¿no? No la tenemos ahora, pues antes un poco menos también, ¿no? No te vayas a meter con algunos monarcas. Y después la idea de la europeización, la caída del muro de Berlín, esa es la caída del muro de Berlín es como el punto donde influye la generación, sobre todo en Europa, que es donde se empieza a contar con esta generación. Y es una generación que es muy versátil, porque ha vivido muchos cambios y ha sabido adaptarse. Cosa que otras generaciones no tienen esa disponibilidad. Sin hablar de los que se nos han quedado en el camino. Que te voy a mencionar yo esto ahora, Sí, claro, los que no supieron... ¿Tienes más para contarnos? No, los que no supieron adaptarse igual a la digitalización, pues claro que lo han pasado mal, ¿no? Pero bueno, de eso te voy a hablar yo algo también, De eso de la digitalización... A ver, déjame pasarte a hacerte la comparativa en Estados Unidos. Sí. La ponen entre 65 y 80, ¿cierto, no? Sí. Pero hay una diferencia inmensa, que es el término Latchkey Kids. Se escribe L-A-T-C-H K-E-Y y Kids, niños. Que es básicamente un cordón que le atas al cuello, eso es un latch, donde le atas al cuello y le cuelgas la llave de la casa. ¿Por qué? Porque estos críos iban a la escuela y los padres eran los primeros en estar divorciados. En las primeras generaciones donde había divorcios masivos y había muchos que eran un monoparental, un solo padre o madre, ¿no? Cuidando del crío, que trabajaba un montón, y cuando el crío volvía de la escuela, pues se tenía que llegar a hacer su desayuno, a hacer su tarea, porque la madre cuando volviera
Le iba a decir, cabroncete, asegúrate que has acabado los deberes, ¿no? Sí. Y todo esto. Yo solo he vivido, yo he tenido siempre llave desde pequeño. Y no siempre, porque estaban trabajando los dos y yo entraba en casa pero vamos, no me creaba ningún trauma tampoco. Me ponía la tele y iba un rollo. Es una diferencia generacional. Yo no estoy hablando de traumas, estoy diciendo. Sí, que era impensable. En la anterior generación igual era impensable, ¿no? Tenía que estar la madre siempre encima del niño y tal. Y fuimos educados por la televisión. Mucho por la televisión, exactamente, ¿eh? Que llegaba el sábado y a lo mejor la madre tenía que ir a trabajar un rato, o no, pero estaba cansada, toma, apaláncate en la tele, déjame en paz, crío, ¿no? Y tal. Y sí, fuimos educados mucho más delante de la tele de lo que habían sido las otras generaciones anteriores. Además de que las teles ahora ya estaban en todas las casas, también, mucho más de lo que estuvieron anteriormente. Y el sistema de vida había descendido. Ya habían ocurrido unas cuantas crisis, como la crisis del petróleo, crisis bancarias y tal, y los niveles de vida estaban descendiendo. Y además, ahora era más difícil mantener una casa, una familia de 2 críos con un solo salario. Por eso tocaba trabajar más. Y esto también, ¿no? Pues involucraba lo que nos tocaba vivir. Ahora, esto mi abuela siempre lo ha dicho, esto de la igualdad de la mujer, bueno, ella es que es un poco bastante de derechas, ¿no? Pero ella decía, esto de la igualdad de la mujer y tal, y que la mujer tenga que trabajar es una engañifa. Yo en mi época trabajaba el marido y comprábamos un piso o 2 y no había problema. Y ahora tenemos que trabajar 2 para comprar la mitad del piso, ¿no? Aquí nos han engañado de alguna manera. Exactamente. Algo de cierto es, ¿eh? O sea, a ver si me entiendes. Objetivamente hablando es completamente cierto. Ahora, las lecturas que quieras darle detrás, de por qué no, etcétera, beneficios y tal, contraprestaciones, es diferente. Mi abuela trabajó también toda la vida aparte, no tenía un trabajo fijo, pero que tuvo un tiempo una tienda, o sea, que decir que ya era currante de nata, ¿no? Pero era como que la sociedad te quería imponer un modelo de que se tiene que incorporar la mujer al trabajo, a la vez que el hombre, que ella veía el gato encerrado de alguna manera. Bueno, se trabajará, pero antes era como que los sueldos daban bueno, en realidad es al revés. En realidad no es que los sueldos den para más o menos, que también. El problema era el ladrillazo. Claro, ella cuando compró los pisos, pues fue en los años 70 o algo así. Y no es como cuando se compraron después en el 2000 con el ladrillazo, que te costaban esas barbaridades, el ladrillazo. O sea, el problema es el ladrillazo, el precio de los pisos desorbitados o de las casas desorbitadas, ahí estaba el negocio, ¿no? Ahí estaba todo, después donde, pues toda esta corrupción que vino después, claro, ahí estaba la trampa. No tanto en los sueldos, que también, pero sí, era como esa conspiración. Ella ya pensaba en conspiraciones. Sí. Bueno, mira, en Estados Unidos, esta generación, cuando empezamos a entrar en el mercado laboral, empezábamos a ver diferentes tipos de recesiones que empezaban a producirse con una asiduidad que no había sido producido antes. Quiero decir, a nosotros nos tocaba encontrar recesiones por diferentes causas cada 5 años, cada 4 años, cada 6 años, donde nos decían de repente, oh no, la empresa va a quebrar, hay que irse a la calle a buscar curre. Entonces fuimos una de las primeras generaciones que dejaron de pensar en términos de que voy a buscarme una buena compañía y quedarme ahí de por vida. Cambiamos nuestra forma de pensar nuestros padres decían, voy a buscarme una buena compañía y ahí te curras, te asientas y te retiras. A que le den por el culo a la compañía, voy a buscar el mejor puesto que me convenga y que os den por el saco. Es que eso no llega todavía aquí a España, no estamos en esas, eso llega a la siguiente generación. De hecho, nosotros estamos en una época aquí un poco de bonanza en esta, porque es la época de Felipe, es cuando se instala el estado del bienestar también. Y aquí es un poco la época en la que esta generación decía, yo prefiero ser funcionario y tener el trabajo de por vida, tener la estabilidad y tal. Pero sin embargo es después con los millennials cuando todo eso se rompe. Fíjate cómo cambia, claro, las corporaciones. Sí. Cuando empiezan a llegar las corporaciones, entonces empezamos a tener el pensamiento que quieren las corporaciones o que nos disponen o cómo nos engañan para que pensemos y pues cómo se rompen esas promesas. Que eso es una cosa curiosa de una generación a otra. Es consecuencia de lo que pasa, pero también de la educación de la generación anterior, ¿no? Y de lo que le ha pasado a la generación anterior es, bueno, no voy a decir culpable, pero es como consecuencia. Pero es consecuencia, ¿no? Y son responsables. Esto yo lo conversamos tú y yo fuera de micrófono, donde yo te dije a ti que muchas veces tu padre vivió esa generación que se llamaron los boomers. Y para ellos era un chollo encontrar trabajo en Renfe, en Repsol, en una compañía, ¿no? Era un chollo, excelente. Y te decían a ti, hijo, búscate ahí una buena compañía de abogados o en la industria, quédate ahí de por vida. Eso mi padre me lo decía todavía. Pero eso no eran las circunstancias que después te tocaba a ti vivir.
Porque después cuando te tocaba a ti buscar trabajo, había crisis, cerraban puestos de trabajo, echaban gente a la calle, no había contratas. Y tú decías, padre, este consejo que usted me da, me lo tengo que pasar por el culo, que no me funciona para nada. Pero esto, lo que digo, que la generación X en una parte era una época de bonanza, pero después llegó en los 80 también hubo un montón de paro, que también fue con Felipe, cuando prometió aquello de 800.000 puestos de trabajo y tal. O sea, había el estado del bienestar, pero es verdad que había mucho paro también. Entonces había una cosa intermedia. Yo creo que llega más tarde aquí en España eso de modificar. Es que eso es como la seña de identidad de los millennials. David, estoy 100% de acuerdo contigo. España le llega 10 años más tarde todo lo que te estoy diciendo yo. Sí, señor. Y tiene que ver con el retraso del franquismo. Perdona que lo diga, y los franquistas. Los franquistas que no sé qué, no sabes qué estás diciendo y patatín, pero honestamente mi análisis es que tiene que ver con el retraso del franquismo, en que nos sometió a España, ¿no? Y quiero decir, o sea, no me voy a hacer ninguna apología, no me voy a pedir disculpas, el retraso social, retraso cultural, retraso de todo, o sea, retraso de progreso, de no ponernos al mismo pie que el resto del mundo, y punto. Con los problemas que trae, ¿no? Estar al mismo paso que el resto del mundo. Y vas a hablar de un detalle que me encantó, que era la tecnología. David, ¿qué ibas a decir? Pues no. O te pille de lado. No sé qué decirte, pues que es justo la tecnología en la generación X, es cuando empiezan los ordenadores, estos en Amstrad, en el Spectrum, y las oficinas empiezan a modernizar muy vetustamente, muy de esta manera. Y hay mucha generación que esta sí que es la generación analógica. Yo es que estoy aquí justo, yo nací en el 78. Pero yo como empecé desde pequeño con un Spectrum, desde que tengo casi uso de memoria, yo me considero como el primer millennial. O sea que yo viví todo el nacimiento del del Spectrum hasta el PC, el 286, o sea, viví toda esa evolución digital que a mí me apasionaba. Es que yo siempre me gustaba un ordenador en las manos, entonces siempre para mí era muy cómodo, muy fácil esa transición, y aprendía porque me gustaba y tal, ¿no? Pero mucha gente no. Mi padre, por ejemplo, le costaba mucho, ahora ya porque con el móvil se adaptó, pero de eso te hablaré después, lo del móvil y digital. Pero esta es la última generación analógica que tuvo una educación de esta manera con el EGB y tal. Y de hecho a partir de aquí la educación va cayendo en picado, y eso es una cosa importante que afecta, claro, a las generaciones futuras. Sí, señor. Sí, señor. O sea, la AGB, con sus problemas, era una buena educación. Si ya con las siguientes reformas fue decayendo constantemente. Entonces, claro, no podemos exigir a unas generaciones que hay bastante jovenofobia, ¿no? Como dice, odio a los jóvenes por parte de nuestras generaciones, cuando les dimos una educación que era con muchas carencias, y sobre todo ya con la tecnología que nosotros no... Bueno, pero mucha de mi generación no dominaba, y le van a exigir un conocimiento de una tecnología a la que no les has preparado. Entonces, como le estás dando una educación peor todavía que la nuestra, y encima desactualizada. Entonces, mira, hay un desapego completo contra la educación que le estás dando. La generación de los millennials, yo les he tratado muchísimo, porque yo he trabajado mucho con ellos. O sea, yo les he dado clase, les he tenido en el ciber, los conozco de pe a pa. Y una cosa que es el 80, el 90% de ellos es un desapego completamente contra la educación. Mucho más que mi generación, Por eso nosotros tirábamos, hacíamos alguna cosa o tal, pero bueno, al final acabas estudiando algo tal. Estos desde el EGB no querían ni sacar el bachiller, o sea, ni lo más básico, porque odiaban sistemáticamente estar en clase. O sea, fíjate lo que es. A mí ni se me ocurría pensar que en EGB que no pudiera ir a clase. Tienes la opción de no estar en clase. En EGB, ya cuando tienes 18 años o tal, pues ya sí, la cabeza se te va un poco, lo que sea, pero es como que maduraban también antes, maduraban mal. Sí, te entiendo, y estoy muy de acuerdo. Mira, a mí me pasó que yo quería aprender a programar cuando tenía cerca de 14 años o así, y me ofrecieron una beca, era ser Basic, becario. COBOL, lo que dabas. O era completamente Basic, y me ofrecieron una beca en un sitio de trabajar de becario para programar, pero me pidieron que hiciese no sé cuántas pulsaciones por minuto a máquina. Y entré en una academia a apurar a escribir a máquina, y las máquinas eran eléctricas, de esas Olivettis que las enchufabas, parecían un tanque ruso. Y las pulsaciones son distintas. Eso le pasó a mi madre cuando preparaba posiciones. Fíjate, no hace tanto, pues cuando yo tenía 15 o 17 años, ella preparaba posiciones y tenía que tener 300 pulsaciones por minuto, que es una locura, con una de estas máquinas del año La Polka, que hacían un ruido,
Y yo con el ordenador, ¿no? Yo no lo entendía. Yo tenía mi PC 286 ahí y digo yo, pero pues eso era España, claro, efectivamente. Pero quiero decirte de que esta es la transición de los generación X. Empezábamos con esto, nos pasamos de máquina de escribir a máquinas eléctricas a ordenadores. Fuimos los también que tuvieron que adaptarse a elegir entre Mac o PC. No había internet todavía hasta el no 90 y internet. tantos, hasta el 90 y muchos internet no, y no es como ahora, claro, ¿eh? Sí. Y te voy a decir, y otro detalle sociológico muy importante, social, no tecnológico. ¿Te acuerdas de que te dije que había gran incidencia de divorcios? Pues bueno, es que antes también estaba prohibido, también igual es una cosa que no era tan fácil. Sí. Pero quiero decir, fue una de las primeras generaciones, la generación X, que tuvo que lidiar con no solamente a veces monoparental, sino a veces multiparental, porque se casaban ambos cónyuges y empezaba a haber el tiempo compartido y te tocaba irte con hermanastros, que era una cosa que no ocurría antes, a no ser que fuera un viudo. Antes la familia era sagrada. Era sagrada. Pero también en Estados Unidos, quiero decir que a pesar de que no había el nacionalcatolicismo de Franco, había un estigma a nivel social también, que la gente evitaba el divorcio. Y lo sigue habiendo, ¿no? Porque yo siempre hay una obsesión, sobre todo con el cine americano, con la familia, que es malsano, o sea... Malsano, como dices tú. A nosotros, una cosa que aprendimos de la generación X era que hay que ajustarse, macho. Que la vida no está escrita en piedra, hay que ajustarse, tío. Sí. Como decía Bruce Lee, be water, my friend. hay que saber ser flexible, tío. Y eso, que una vez te toca un padre borracho, otra vez te toca padres divorciados, otra vez te toca padre de lo que sea, otra vez te toca familia no inexistente, otra vez a padres ausentes. Hay que ajustarse. Y a la generación X en España también se nos llegó la droga. Quiero decir, es un tema que tenemos que hablar algún día sobre si la introducción de la droga dura en España fue un experimento sociológico desde el poder, una conspiración, o fue casualidades no sé, del mercado abierto, ¿no? Es que tú fíjate qué época, los 80, la movida madrileña, la explosión cultural que hubo aquí en España, la importancia de la droga en esa explosión cultural y esa nueva libertad y sexual también, y de LGTBI y todo eso, confluye ahí. Y en Estados Unidos también, es que yo creo que en Estados Unidos, bueno, igual estiro un poco más hacia atrás. La música de los 60, 70 y 80, que es acojonante, no se ha vuelto a hacer música como aquella época. O sea, la mejor música y la música moderna que conocemos hoy, el pop, el rock y tal, es que es algo como que... Y además gente que sabía muchísimo, no sé, la mejor época de la música es en aquello... Y no es porque yo sea ahora viejo joven y tenga morriña o tal, es que la comparas con la música de hoy día... No ya con esta... No que te guste el reggaetón o que te guste tal. Simplemente en cuestión de calidad. Que por cierto, hay otro choque generacional ahí que tenemos. El rock fue un motivo de choque generacional. Igual que lo es el reggaetón ahora para nosotros, ¿no? Pero... los que hacían rock o pop, bueno, quitando los que eran así un poquito más alternativos o tal, tenían unos conocimientos de música pero esto fue, mira, los choques fueron música de salón, que llegó a la Primera Guerra Mundial, después vino el blues, después vino el jazz, después vino el rock, y después vino el punk, y después ya vino heavy metal, y después ya vino reggaetón, y después ya vino esto y lo otro, y cada uno diciendo que la anterior es peor o que la siguiente es la mejor. Pero, en fin, como dices tú, son choques generacionales reflejados en la música, ¿eh? Sí. Y además es alienados directamente. Es que esto de los gustos musicales es como que una edad que te toca. Porque esto además es que las industrias musicales lo tienen muy estudiado. El target desde 16 años a 20 y tantos, ¿no? Y es como es esa época a donde van dirigidos los discos, ¿no? Y porque son cuando son más fans y tal, aunque después hay de todas las edades, ¿no? Por supuesto, y después los viejos rockeros, pero es esa edad que te toca el mensaje o te toca ahí, eso es súper importante, ¿no? Y marca cómo vas a ser en el futuro, vamos, sí. Y mira, tú dijiste una frase que yo me recabé.
lo sobrevivimos, yo te dije, y los que quedaron en el camino. Bueno, la cantidad de gente, ¿no?, que después quedó enganchada a drogas y murieron de sobredosis. Y yo tengo muchos conocidos de la AGB, de cuando estudié en España, que los fui a visitar una vez que volví a Estados Unidos y ya estaban en cementerios. Eh, y después estaba también el choque psicológico, como te digo, de gente que nació en pueblos pequeños, ¿no?, y que sus padres con la modernidad se divorcian y que hacen familias nuevas y ellos acaban inadaptados y les lleva a tener también choques sociológicos que no fueron capaces de sobrellevar y acabaron en situaciones horrendas, en plan una desescalada hacia abajo, una espiral, ¿no? Ya te digo, mucha gente se quedó en el camino de la Gen X. Sí, pero bueno, y yo que soy justo ahí intergeneracional, porque tú igual perteneces más a esta generación, pero aquí en España yo creo que esta es la última generación que ha vivido bien, que ha tenido quiero decir, los que han tenido trabajo fijo, o sea, mi abuelo estuvo 40 años de guarda jurado o 50 años, todos los años cotizados, y nunca tuvo una tranquilidad y tuvo un nivel de vida que no lo tiene el mismo guardia jurado haciendo el mismo trabajo hoy día. Es como que la crisis económica a ellos no les afecta, es a la siguiente generación a la que le afecta. Y eso es otro motivo, ¿no? Esta generación ha vivido mejor que la que va a ser la de los millennials, ¿no? Yo estoy ahí, yo por ejemplo la movida madrileña no la llegué a vivir, yo ahí era muy pequeño todavía. Pero sí que es verdad que mucho de su legado cultural me ha llegado o me ha interesado después, ¿no? Yo soy hijo, yo lo he dicho alguna vez, yo soy hijo de la brujería, yo soy heredero yo de lo primero que conozco, brujería, Alaska y tal, y sus mensajes comunistas que me lanzaba la brujería. Así que yo nací con eso y ya digo, la llegada del manga o del anime y todo esto, de los dibujos animados de la época, la televisión buena que había en televisión española cuando había solo 2 canales. Yo estoy ahí un poco entre caminos, ¿no? Y sin embargo después, por ejemplo, cantautores de esta época que me marcaron un poquito después, yo qué sé, Joaquín Sabina, Antonio, ¿cómo se llama? Antonio Flores y toda esta generación de cantautores pertenecen a esto, a la movida madrileña, ¿no? O al pop, el rock o el heavy de esta época. Casi me gustaron un poquito después, pero a mí es lo que me gusta esa marca, ¿no? Entonces hay un poco entre uno y otro, pero a mí sí me afectó la crisis, precisamente la crisis económica. Yo nunca he tenido O sea, en aquella época los de tu generación decían, cobrar 1.000 euros es ser un pobre. En mi generación o en mi intergeneración, yo nunca he cobrado 1.000 euros. Cobrar 1.000 euros es tener suerte. O sea, fíjate la diferencia que hay entre una generación u otra, ¿no? Y a mí me pilló justo ahí en el medio y pues bueno, ahí estamos. Bueno, pues pasemos a la siguiente, tío, entonces, ¿no? Porque creo que ya hemos machacado a la Gen X. Sí, la milenia, que es de la generación más odiada, yo creo. Yo por mi generación siempre... Tienen otro nombre también, ¿eh? Tienen otro nombre, la generación Y. Sí. Jenny, Gen Fíjate, Y. El fenómeno de los ninis se da en esta generación. Dice que es la primera generación global, que se da más o menos la misma vez en todo el mundo, quizá precisamente por la llegada de Internet. Probablemente, ¿sabes? Sí, más de 7, o sea, son 7 millones. Y dice, son los inicios de la digitalización e Internet. Estos no son nativos digitales, pero es como que con el nacimiento de Internet ellos van entrando. O sea, por ejemplo, muchos millennials lo analógico no lo conocen, el cassette y todo esto no lo conocen. Que también es verdad que es un margen bastante grande, ¿no? Entre 1980 y el 93. Yo como nací en el 78, ¿eh? Su acceso al mercado laboral fue justo en pleno de la crisis. Esta gente, lo que decíamos antes, vivió peor que sus padres, pero tienen la misma formación que le dio sus padres. Y tienen igual carreras, una formación muy grande, y sin embargo no han podido dar salida a esa formación y han tenido que hacer trabajos de mierda sin tener estabilidad laboral. Por lo tanto, ha producido una gran frustración, que es lo que define precisamente esta generación. Bueno, no has definido sus fechas de nacimiento. Creo que son entre 1980 y el 2000. Entre el 80 y el 93 es los millennials. Ah, vale. Yo los tengo entre el 2000, pero continúa. Y después, por ejemplo, nace el término de los ninis, precisamente esa gente frustrada que no ha tenido trabajo y que no, o sencillamente ha abandonado. Aquí también empieza un poco lo que es una gran parte que es el abandono escolar. Cosa que era impensable en la generación anterior, el abandono escolar, y se produce ese fenómeno de los ninis. Gente que está muy acomodada en casa y que los padres no saben hacer con él porque igual no tienen la fortaleza. Cuando dices la generación de los mimis, ¿te refieres a los meme? Ninis, los que ni estudian ni trabajan. Ninis, ni estudian ni trabajan. Ok, vale. Y entonces hay esa disonancia entre los estudios también, que odian estudiar. Esto es lo que decía yo antes, de que los he tenido yo en el ciber, ¿no? Y muchísimo abandono escolar. Gente que no acababa el EGB,
porque no hay, dice, pero si es que lo que hay en el trabajo no tiene nada que ver con lo que estoy en la educación, después de internet, después es verdad que han tenido todo muy fácil. Es una generación, ojo, ha madurado, esta generación ha madurado mucho, lo que pasa es que ha tardado mucho en madurar, eso también es algo que es importante. Esta generación... Esa es una matización muy buena. Sí. No hemos sabido, no han sabido adaptarse a los cambios, o han tardado en cambiar, en adaptar a esos cambios, ¿no? Eso es importante. Pero esta generación es la generación de las consolas, básicamente. La generación de la PlayStation, la generación de los ordenadores, pero para jugar y tal. Entonces como que estaban en casa muy cómodos, pero salir fuera a trabajar y a currárselo era complicado. Ese choque de realidad de estar súper protegido, hiper protegido en casa, y de pronto salir fuera y es el infierno, claro, es un choque importante. Prepararle para esa realidad no lo hemos sabido hacer. Y lo Quiero aclarar una cosa, no pensemos que los padres de una generación hacen los hijos de la siguiente. No suele ser así, hablo de cronológicamente. Por lo general, por ejemplo, la gente que acababa una generación, por ejemplo, el final de los baby boomers, el final, eran los que producían los millennials, ¿me entiendes? Los de la generación anterior suelen ser los hermanos mayores, por lo general digo, ¿no? No suelen ser los padres. Y te lo comento porque a lo mejor esto justifica que el final de los baby boomers, los que nacieron, los que ellos eran adultos, ¿no? O adolescentes en el 67, son los que después tuvieron hijos en el 2000 o algo así, ¿no? O en el, como diría yo, en el 90, en el 80, ¿me entiendes? 15 años después o 10 años después, y los crían de manera distinta, o sea, porque por las experiencias que ellos mismos han recibido. Yo sé que... Ahí hay un tema. Normalmente, por ejemplo, igual los de tu generación, tus padres eran muy estrictos. Y entonces la generación nuestra dice, no quiero ser tan estricto como lo fue mi padre. Y se pasó justo al otro contrario, ¿no? Les consintió mucho a esta generación en su educación. Los sobreprotegió. Cosa que ni tanto ni tan calvo, claro. Sí, pero te estoy hablando de cronológicamente. Fíjate, esto, si nos ponen que la generación X va del 65 al 80 y después los millennials nacen del 80 al 2000, esa generación no va, muchos de esa generación no son los padres, ¿me entiendes? De los millennials. Depende también, claro, depende de la prisa que te des, claro, sí. Exactamente, pero digo, generalmente no son los padres, son los hermanos mayores. Entonces, los padres de estos son los últimos boomers, por lo general. Los últimos boomers, los que hicieron ese crossover entre boomer y X. Y hacen esto de, como dices tú, nacieron en un entorno tan restringido y tan acartonado que ahora se vuelven tremendamente flexibles. Y encima aquí tengo dos comentarios. Sí, los padres tenían su trabajo fijo y sin embargo estos son incapaces de acceder a ese trabajo laboral. Claro. El mercado laboral es completamente diferente. Y tengo dos comentarios por dos psiquiatras, Christine Fuller, MD, y Harris Joelmeyer, MD, que son dos psiquiatras que dicen que la diferencia, o sea, que la generación esta es considerada narcisista, los millennials, narcisista, pero porque sus padres se lo dan demasiado hecho, o sea, sus progenitores se dan cosas demasiado fáciles, teniendo en cuenta que la experiencia que los padres tuvieron eran las cosas demasiado difíciles. O sea, sí, es la generación, empieza la generación del yo-yo, que esto se agrava después, yo creo. Aquí empieza un poco los primeros niños dictadores. Dictadores. Incluso la revista Time Magazine es una portada donde los llamaba la generación yo. Mira, o sea, the me generation. El término millennial que nace de este libro, Millennials Rising, es quien lo pone, es un libro que analiza la generación millennial, pero es el que acuña el término y lo hace popular, que es este libro, Millennials Rising, de Neil Wood y William Strauss. Pues eso, era un dato que tenía ahí que había que decirlo. Sí. Entre muchas características, esta gente no le gusta trabajar en equipos y tienen que compensar, quiero decir, tienen que sobrepasar, tienen que pasar por encima de sus propios egos, las trabas que le imponen su propio ego, para acabar siendo algo necesario en una empresa. Es que aquí hay otro tema también. También es la primera generación que vive. Es que fíjate lo que yo te digo, yo me considero más de esta generación, precisamente por eso, porque yo sé más que, o sea, esta generación sabe más que sus padres. En cuestión de que encima sabe informática o sabe los medios, no, la mayoría, porque hay gente que puede tener 20 años y no tiene puta idea, pero bueno, sabe más que sus padres, pero sus padres viven mejor y tienen más estabilidad.
Y después encima son víctimas de Disney, y eso yo lo he dicho siempre, ¿no? Ese mundo ideal que nos planteaba en los 90 Disney, el amor, el mundo perfecto y tal, esa idealización del mundo se rompe, ¿no? Esa rotura de la realidad cuando llega te frustras, pues yo creo que son un poco víctimas de esa idealidad, ¿no? Y después eso, lo que tú decías, son muy egoístas, muy egoístas. La verdad que, sobre todo en su niñez, y había que aguantarlos, ¿eh? Yo te digo que había que aguantarlos algunos en el ciber, porque vaya telita. Y sobre todo la pérdida de autoridad. Claro, si yo sé más que mi padre, ¿qué autoridad tengo yo? Ante mi padre o entre las figuras paternas. Bueno, la autoridad de una hostia bien dada también. O sea, esa sí Sí, impone mucha autoridad por mucho tiempo, que no se las daban, ¿no? Y tal. claro, pero es que estos Pero- padres no pegaban. No es como las No, generaciones estos padres, anteriores. Entonces, estos psicólogos que te mencioné hablan de que los padres intentan ser más sus compañeros que sus padres. efectivamente, no, eso, ay, me acuerdo de alguna serie de estas que decían de que no podías ser amigo de tu hijo, ¿no? Porque son idiotas, son subnormales. O sea, pero si son jóvenes, ¿cómo vas a ser amigo de tu padre? No, tú tienes que ser el padre. Si los adolescentes son subnormales, hombre, ya se les pasará con el tiempo, pero no puedes ser su amigo y tal. Hay un desapego absoluto de la política y de la sociedad, sobre todo porque la política y la sociedad, pues es como que les ha traicionado. Entonces se sienten completamente desapegados. También Ese dato no lo tenía, qué interesante. inician lo que es el tema de la vida sana. Esto lo tengo ya aquí apuntado. Apuntan también sobre el ecologismo. Pero bueno, eso yo tampoco me lo acabo de creer. Pero bueno, Te doy un dato en contrapunto que da miedo. dime. Pues en Estados Unidos la mayoría de los asesinos masivos en las escuelas pertenecen a esta generación. Ah, bueno, y claro, en esta generación nacerán muchos psicópatas, claro, sobreprotegidos. Yo Fíjate. siempre he pensado que los niños sobreprotegidos y en el que no les ponen límites, crea psicópatas directamente. A ver, ponle tú límites a un chaval de 17 años. A ver quién le pone Claro, límites cuando claro, ya está claro. todo loco, si no lo has creado bien. Otra cosa importante, mira, que lo tengo yo por aquí. Prefieren la calidad de vida al trabajo. Eso también es otro choque generacional. Y yo me considero con Exactamente. esto. Prefiero tener que mi trabajo sea mi hobby que estar 8 horas currando aunque me paguen 2.000 euros. Que eso también viene un poco por las circunstancias. Pero al ser Y tan cómodos desde el inicio... los dos psiquiatras que yo te mencioné dicen que eso, que prefieren ellos tener flexibilidad laboral, tener ropa casual y poder trabajar desde casa a ganar más sueldo y estar dentro de una oficina las horas que le estaban sus padres. Otra cosa, mira, que tengo aquí apuntado, bueno, es... yo vi algunos vídeos que diferenciaban entre esta generación, la Millennial y la Z, ¿no? Y una de las cosas que decían es que los Millennials sí que les importa mucho la marca, le dan mucho valor, sin embargo, la generación Z, que es la siguiente, le importa más el producto, la calidad del producto independientemente de la marca. Eso es algo, claro, que de cara a los estudios de mercado es muy importante. Y otra cosa, esta generación ha sufrido ha sufrido dos crisis. O sea, esta crisis económica, la anterior y la pandemia. Que eso también te va a marcar, ¿no? Porque esta gente ahora mismo tiene 30 años, 35, Sí. como muchos, pero también los tienen de 20, o sea, de 20 y tantos. Fíjate, Claro, dos claro, crisis claro. económicas muy gordas y la pandemia. Fíjate, que la generación Z yo creo que va a ser la marcada por la pandemia, por la adolescencia. Que eso es, la pandemia va a marcar, o sea, a la generación Z, que hablaremos después, es... Hay otra cosa importante, que yo creo que esto no lo he visto en ningún lado, yo creo que es vital. Y esto quiero... Además, esto me gusta decirlo en el programa. Esta es la generación del teclado. Ajá. Del teclado del ordenador, no de la máquina, ¿eh? El teclado. Eso, Sí, ¿eso qué del significa? ordenador. Que tú cuando estudiabas, estos les empezaban a meter en los colegios los primeros ordenadores, aunque fuera para ofimática. Pero ellos tenían familiaridad con el ordenador. Para jugar... Sí, bueno, a veces tenías la consola, la PlayStation y tal, pero muchas veces jugabas un tipo de juegos con la consola, ¿no? Pero para jugar muchas veces tú necesitabas el ordenador. Es decir, y yo soy de esa generación. Yo para jugar tenía que aprender a bajarme el juego, a piratearlo, a configurarlo, a no sé qué, a tal, a copiárselo a mi colega, a intercambiarme y tal. Es decir, el ordenador, que era una herramienta para conseguir mi logro. Cuando yo después accedo al trabajo laboral, para mí la herramienta que es el ordenador es una herramienta amable. Y sobre todo porque tengo el ratón y el teclado, ya me lo sé de memoria. Yo nunca fui a clases de escribir rápido, aprendí yo solo. Somos los primeros autodidactas también, eso es importante. ¿Qué ocurre con la siguiente generación? El teclado desaparece. Y el teclado ya es una herramienta incómoda, ya no gusta el teclado. Esto es un matiz súper importante, porque ya pasamos del teclado, es algo amigable que consigo todo lo que yo quiero, al móvil o la tablet.
y ya no es lo mismo, el trabajo ya no va a ser algo agradable. Este matiz es súper importante. Yo siempre se lo he dicho a mucha gente. Sí, señor, muy importante. Yo a los hijos nunca les compraría una consola. Les compré un ordenador y si quieres jugar, apáñate y configura el ordenador para que tú juegues. Sin embargo, la consola, metes el CD o el juego y ya lo tienes. Es demasiado fácil. No, cúrratelo un poco. Y que el ordenador sea amigo tuyo. Te voy a convocar a un programa para que hablemos durante los 45 minutos sobre adaptaciones tecnológicas de diferentes generaciones a la tecnología. Porque esto que acabas de decir es una clave tan grande, lo que acabas tú de decir. Sí. Bueno, mira, pasemos a la última generación que tenemos en la lista. Cuéntame las fechas y cuéntame las características. Mira, tengo la 1994 y 2010. Hasta el 2010. 2010. Sí, es que después hay otra, la que te dije, que es la alfa, pero bueno, yo eso casi no le doy importancia porque son muy pequeños, son de 6 años, o algo así. O bueno, de 10 años, 6 años para atrás. Que eso también, todavía son muy jóvenes para analizarlos, pero no sé, por querer poner una generación más, pues en algunos sitios aparecen, otras no. Pero bueno, sí, sería eso, 2010, o sea, los más jóvenes tienen 10 años, que dicen, mira, si parece que aprendió ya, que desde pequeño ya sabía manejar el móvil, enseguida sabe coger el móvil, y yo, que soy aquí un boomer, no tengo ni idea, no sé manejar el tal. Vienen con el chip dentro, ¿no? Como si tú no lo tuvieras y tal, ¿no? Es que hay gente que es torpe y no sabe. Claro, son nativos digitales. Esta gente no valora la tecnología porque la ha tenido siempre. Eso es otra diferencia con nosotros. Con los millennials por lo menos han visto la evolución, ¿no? Pero la generación anterior, o como la tuya, ha vivido sin tecnología y ahora que la tiene dices, madre mía, si yo esto lo hubiera tenido siendo infante, madre mía, lo que hubiera cambiado. Son nativos digitales, con todo lo que ello conlleva. No todo es bueno. Eso precisamente, ¿eh? Crecieron. Definitivamente. Eso es lo que decía, crecieron con un pad o con un móvil o con una consola. Y son hiperconectados. Son unos 7.800.000 en España. Y por cierto, no quieren el teclado, ¿eh? ¿Eso qué conlleva? Mira, conlleva primeramente a problemas de lenguaje. Les cuesta muchísimo, tienen faltas de ortografía y todo ese tipo de cosas. Porque ellos no leen. Ellos ven los vídeos y escuchan. O sea, es decir, esto es curioso. Tienen mucha información. No es curioso, es verdad. Sí. Es una verdad como una catedral. Pero no significa que sean incultos o que no sepan, porque ellos la información la obtienen. Ellos tienen por unos videotutoriales de YouTube o la información que a ellos les interesa, ellos la buscan y la encuentran. Incluso a veces, fíjate, esto lo hace mi primo, el cabrón, que es tengo un primito pequeño, de 12 años o 13 y es disléxico. Y el cabrón, para no escribir, lo que hace, le da a la grabadora y dice, busca no sé qué, no sé cuánto, o dime, ponme el vídeo del Rubius y tal. Para no escribir, porque no le gusta escribir y no lee. No lee. Y a los juegos juega por prueba y error. Hasta que acierta en el New Game o algo así. Se busca la manera para jugar, ¿no? Claro. Irrelevantes. O sea, son irreverentes, autodidactas. No creen en los títulos, en el titulitis, en la educación clásica, menos todavía que sus padres, precisamente porque sus padres o la generación anterior, precisamente porque fueron traicionados. O sea, estudiando, mira mi padre o mi hermano mayor, estudió 5 años la carrera y está en el paro, lo mismo que yo, y sin embargo aquel que no tiene ni puta idea, y se buscó la información no sé qué tal, y está programando y sabe hacerlo y cobra 2.500 pavos. Y el otro que hizo la carrera de Bellas Artes o de Económicas o de lo que sea y se comió los mocos, ¿no? Entonces no creen en los títulos, cosa que era muy importante. Las generaciones anteriores el titulitis era súper importante. Claro, las generaciones anteriores la sabiduría estaba en las universidades, no estaba en internet. Hoy día es más importante saber buscar en internet y tener esa información que haber ido a la universidad igual 5 años, ¿no? Esto pasaba también, me acuerdo yo cuando yo sacaba el módulo de informática. Y en los trabajos, sobre todo en programación, se daba mucho. Digo, coño, ¿por qué cogen gente tanto de la universidad como del módulo? O les daba igual, ¿no? El caso es que tú les sacaras el trabajo adelante. Les daba igual que tuvieras la carrera de 5 años o el módulo de 2 años. Si valías para programar, claro. Y así debería de ser en realidad en todos los trabajos, ¿no? O en casi todos, igual no en todos, ¿no? Igual en medicina o en... Sí. No en medicina. Tú sabes sacar el trabajo adelante, vale, hazme una prueba, vale, lo sabes hacer, te contrato, ¿no? No sé, bueno... Pues esta es la generación que lo va a reclamar y de hecho se va a acabar haciendo así, ¿no? O igual es más importante... Eso también me lo decía un amigo que es banquero. Decía, joder, están empezando a coger... bueno, esto ya era algunos años, ¿no? Pero decía, están empezando a coger a informáticos y formarlos en
en banca para atender en los bancos, porque es mucho más fácil que coger a banqueros y formarlos en informática. O sea, qué tremendo, tío, qué tremendo. Vamos a ver, además de todos estos puntos que tú has dado, una articulista llamada Chris Estrella de StreamTech ha preguntado a varios psicólogos y sociólogos y le han dado los siguientes otros puntos. Que, fíjate, esta generación es una que está trayendo a la palestra temas sociales que antes no existían, como por ejemplo la diversidad de género, el rollo de género fluido, el rollo de transgénero, el rollo de... Ya no es decir que hay hombres, mujeres y maricones. Pero porque los hemos educado así, eso es una de las cosas que sí hemos educado. Y sin embargo, por ejemplo, sí son muy machistas. Sí hay mucho machismo en esta generación y en la anterior, déjame cualificar esto, Han encontrado una contradicción. A pesar de que esta generación de los Z están reivindicando la fluidez de género y todas estas connotaciones, encuentran que a la hora de sus vidas personales les encanta establecerse en dos géneros. O sea, se quedan en las mujeres muy femeninas y los hombres muy machitos, como dices tú. Y las mujeres también les gustan los hombres machitos. Que esto es una parte del estudio que todavía está en contención, pero que es una data que les está sorprendiendo. Pero ¿sabes por qué? También es porque son muy posesivos. Al ser víctimas de un consumismo salvaje que se les ha aplicado desde pequeños, compra, tanto por el móvil como por la televisión. Aunque esta generación se ha criado, por ejemplo, la diferencia con los millennials sí se han criado con la televisión y han pasado a internet, ¿no? Y consumen YouTube. Esta generación no ve la televisión prácticamente nada y sus referentes es YouTube. Y es compra, son compulsivos. Añadimos algo. Esta generación es la generación que va a hacer o matar, va a crear o destruir lo que son los medios alternativos de comunicación. Sí. Y por ahora parece que ellos los van a crear. Quiero decir, que ellos van a ser los que van a destruir la televisión normal y los comerciales normales y la programación normal de televisión, y van a pasar a ser unas generaciones volcadas en medios alternativos. Sí, bueno, claro, es lo que tiene... Mira, dice, son emprendedores, tienen una tasa de paro más grande todavía, o sea, es que el futuro tampoco es halagüeño, El hecho de que Internet democratiza todas las oportunidades y son influyentes, o sea, y lo importante es el talento que tú tengas. Ellos valoran mucho el talento, lo que decíamos antes, ¿no? De ser autodidacta y Correcto. todo eso. Suelen ser muy creativos por la influencia de es que la influencia de los youtubers, mucha gente no tiene ni idea de la enorme influencia que han tenido los youtubers, que no es mala influencia, ojo, no es mala influencia. Sí, no. Pero lo que quiere decir que, toma, pon al niño para que se entretenga, dale el móvil. Pues bueno, igual que yo vi a la Bruja Avería en su momento y me influyó, o cuando yo vi los animes en su momento y me influyeron, en principio para bien, ¿no? Pues los youtubers son sus referentes, son sus Beatles. Es que esto es la diferencia, son sus Beatles. Correcto. Y caso quieren ser como ellos. Claro, la gente dice, espérate, pero ¿cómo? Y hay una lectura mayor, Ahora que YouTube está cerrado y copado y que YouTube tiene a sus propios promotores interiores que promueve las figuras que ellos quieren y con contratos, no te extrañe, y esto lo están vaticinando muchos tecnólogos, no te extrañe de que estos generación Z van a crear sus YouTubes alternativos, claro, que van a competir con YouTube. Bueno, tienes Twitch, por ejemplo, que no es exactamente lo mismo, pero hombre, tiene que salir más competencia YouTube. En el momento que tenga más competencia, que lo tiene difícil de momento, pero bueno, ahí se va a democratizar. Pero el caso es que si tú tienes un hijo que dices, quiero ser youtuber, y dices, bueno, pues sí, ¿qué hago yo con este desgraciado? ¿No? Pues pues lo mismo que cuando teníamos nosotros y decíamos, pues quiero hacer una banda de rock, pues es lo mismo. O quiero ser programador de juegos. Sí, estos también les gusta mucho eso de programadores de juegos y tal. Pero claro, tú date cuenta que además, mira, ahora que después hablamos de YouTube un poco. Para ser youtuber, todo lo que tú necesitas para ser un youtuber medio decente, la cantidad de información y la cantidad de habilidades que tienes que tener y entrenar para ser medianamente decente, para primero hablar en público, aunque estés hablando en una cámara, tener cierto carisma, saber editar vídeos, subirlos, programación informática, después tener un sentido del ritmo para ver los vídeos si tienen un ritmo, o sea, una cantidad de información que no lo sabe cualquiera. Claro, igual la gente piensa que ser youtuber es hacer el gilipollas, grabarlo, subirlo y ganar millones. No. Es que ser youtuber
es que no es... O sea, es muchísimo la información y muchísimas horas. La gente no tiene ni idea lo que es editar vídeos y lo que lleva editar un vídeo y lo que lleva todo eso. O sea, tienes que saber mucho. Por supuesto, muchos niños no son capaces de tener esa capacidad. Quieren ser youtubers porque son famosos y tal, pero después la capacidad para llegar a ello y el esfuerzo que hace falta y la cantidad de programas que hay que manejar complicados... Bueno, pues si lo hacen, oye, pues tienen un mérito, ¿no? Que sepan que hay que estudiar. Lo que pasa es que hay un problema con esta generación. Hay un problema muy gordo. Al haber sido sometidos desde muy pequeños a la cantidad de pantallitas y de la atención de un lado para otro y tal, muchos tienen déficit de atención. No son capaces de mantener la atención en algo de más de 8 segundos. Por eso, señores, plataformas como TikTok triunfan. Correcto. Eso es muy significativo. TikTok es la plataforma de esta generación. Daos cuenta. Para ellos algo de más de 3-4 minutos. Si no les interesa, pasan a otro. Y pasan a otro. Eso... es un punto muy importante. ¿Eso qué provoca? A ver, no es por generalizar. Bueno, voy a saltar un poquito. Pero claro, esta gente es muy predisponible a ser adictos. A adicciones, sí. Al juego, a ludopatía. Eso hay que vigilarlo mucho, porque ellos necesitan constantemente estímulos para no aburrirse. Esto es otro tema también que lo leí, escuché en otro audio. Esta generación, nosotros no nos estamos dejando aburrirse. Para ser creativo hay que aburrirse, el niño tiene que aburrirse. Pero claro, si tiene la consola puesta con constantemente juegos nuevos o está viendo vídeos constantemente nuevos con luces... no estimula la imaginación o no la estimula de la misma manera. Y hay como unas... De hecho, a algunas maneras es como una especie de ludopatía. Mira que yo muchas horas me he pasado delante de la máquina, pero a ciertas edades, no sé, eso les va a pasar factura y van a ser muy adictos. Y encima, déficit de atención, pues... Imagínate la cantidad de frustración que va a llegar esta generación cuando madure, ¿eh? Si decíamos que los millennials han madurado tarde, esta generación... telita, ¿eh? La madurez de ellos va a ser muy dura, porque el choque de realidad... Yo quiero añadir una cosa a lo que tú estás diciendo, ¿eh? Hace 5 años en Psychology Today, yo me encontré un artículo hablando sobre los beneficios comparativos entre niños de la misma edad en Estados Unidos y de Francia. Y decían que la razón por la que los niños franceses superaban a los norteamericanos era porque los niños franceses les eran enseñados sociológicamente por mano de los padres a cómo lidiar con el aburrimiento por sí mismos. Mientras que los americanos no, era cuestión de toma el teléfono, toma la tablet, mira no sé qué, mira no sé cuánto, porque si estás aburrido me está dando a mí la lata. Mientras que los franceses decían, ¿estás aburrido? Busca qué hacer, maricón, déjame en paz, pero no me jodas. Mira, y otro punto que decían ahí precisamente de eso, o sea, es decir, tan malo es todo el rato el móvil desde muy pequeños como al revés, o quitarle de las tecnologías, porque la manera de que ellos tienen de relacionarse es a través del móvil y de las pantallas. Si tú le quitas eso, él se va a convertir en un bicho raro y va a estar fuera de sitio con el resto de la sociedad, no ya de los de su generación, pero es que a la hora de que tenga que trabajar tiene que ser, ahí sí que tiene la ventaja de ser nativo digital. Entonces, claro. Es complicado porque además esto como nunca ha pasado, esto es una cosa, esta tecnología ha invadido tanto que no sabemos exactamente cómo va a afectar a las siguientes generaciones y es un problema. Por supuesto son consumistas y lo quieren ya todo, o sea, es automáticamente inmediatez, necesitan una inmediatez. Dime. Tenemos que empezar a cerrar el segmento, pero prepara tus últimos puntos mientras comento lo que voy a decir, que es lo siguiente. Tened en cuenta de que los de la generación Z no van a aparecer mágicamente en el trabajo de la noche a la mañana. Quiero decir, hay siempre un proceso de sucesión, donde ellos tienen que ir a trabajar para supervisores y sus supervisores tienen que entrenarlos para las nuevas posiciones. Por tanto, o sea, no soñemos con que de repente uno generación Z te aparece como director de empresa cuando no es así. O sea, va a haber un proceso de sucesión. Y los que van a ser exitosos son aquellos de esta generación que son suficientemente flexibles y tienen además otras dotes para lidiar con los de las generaciones anteriores y con los pequeños dolores de huevos que te van a producir. Pero mira, yo los audios que escuché lo planteaba al revés.
te planteaba, tú siendo de una generación superior, cómo tienes que lidiar con la generación Z y cómo tienes que incentivarlos para que funcionen. No me pises el tema todavía. Espera, que déjame acabar, ¿ok? Dicho eso, eso es en realidad como lo que yo dijera, como en realidad funcionan los procesos de sucesión en el mundo corporativo y en el mundo laboral real. Ahora, lo que yo como un director de mi empresa multinacional, lo que hemos estado recibiendo por parte de los ejecutivos por los últimos 5 años, desde 2016 en adelante, cada año nos mandan a un entrenamiento de un día entero de cómo lidiar con las generaciones venideras. Jolín. Bueno, o sea como que tú lo has dicho, ya lo están haciendo, fíjate. Es que esa es la diferencia. En Estados Unidos hacen caso de la gente que sabe. Algo, a veces, sí. En Estados Unidos a veces hacen más caso que en España de la gente que Las sabe. corporaciones, sí. Bueno, pues sí, yo llevo casi ya 5 años acudiendo a diferentes seminarios mandatorios de cómo lidiar con empleados de diferentes generaciones. Y la función de esto es hacernos más conscientes de las diferencias que ellos traen. No quiere decir, y no nos piden, que nos demos la vuelta de espaldas, que les llamamos las botas, que les hagamos la camita. No nos piden eso. Nos dan esta información para que nosotros seamos capaces de lidiar mejor con recursos humanos. Porque en las grandes corporaciones tú no sé si lo sabes, pero hay marketing de tu prestigio. Quiero decir, hay diferentes webs donde si tú vas a ir a entrar a trabajar a tal multinacional, puedes buscarla y ver qué reviews les han dado los empleados para saber si es una compañía que te apetece ir o no y si es buena. Entonces, como ellos son conscientes de que hay esta reputación que mantener para atraer talento, quieren que los directores y los managers y los gerentes sean conscientes y lidien mejor con las nuevas generaciones y con los problemas que traen. A ver si me entiendes, ¿no? Si viene un tío y pone las patas en la mesa y dices, no me gusta hacer este trabajo, dame un trabajo más divertido para mí, lo vas a mandar a la puta calle. Pero me entiendes. Pero lo que te piden es que un tío que ves que escurre el bulto y tal, y porque es generacional, que el manager y el director pongan de su parte para motivarlo más, para encontrar un sitio donde él encaje mejor y hacer pequeñas flexibilidades para beneficiarse el talento de él. Sí, bueno, o sencillamente a una generación Z, pues lo que tienes que hacer es, pues igual cambiarle de sitio muchas veces, que haga cosas distintas o tal. Sin embargo, a otra generación prefiere una estabilidad, ¿no? Pues tener un poquito ese tipo de cosas. Exactamente. Tener un poco de sensibilidad y conocimiento acerca de las necesidades de diferentes generaciones. Ya te digo, llevamos 5 años en mi compañía haciendo este tipo de entrenamiento, así que solamente quería... Digo, mira, los últimos apuntes importantes de esta generación, que es la que tengo más apuntada. Bien. Tiene una alta tasa de problemas mentales. Aparte de lo que decíamos del déficit de atención, yo no sé si es porque a partir de que hemos avanzado más en esto de la psicología se han detectado más, no es que hubiera menos antes, sino que ahora se detectan más, pero es verdad que al estar sobreprotegidos y todo, también hay una gran cantidad de problemas mentales. No sé si se habla del 20% o algo así. Depresión, muchísimos casos de depresión también. Y también al hecho de, por ejemplo, hay una enorme alta de suicidios en esta generación, más del 200% de la generación anterior. Fíjate lo que te digo, por no aceptar igual o esa frustración que acaban de conseguir o no querer lo que tienen ya, se acaban frustrando. Esto es muy significativo, ¿no? El hecho también, por ejemplo, de que son mucho más globales y lo que decía antes de que eran machistas muchísimos por el tema de la posesión. Son muy posesivos. El tema del bullying tampoco se acaba de arreglar muchísimo, aunque eso se sigue trabajando, son hijos de la pandemia, que esto todavía encima los van a aislar más desde sus casas. Toda esta generación va a impactar el tema de la pandemia, fíjate, la educación por internet, las cosas relacionadas, o sea, ellos, fíjate, esto lo decía en uno de los estudios, es que ellos cuando se relacionan, por ejemplo, por Skype o por Zoom, sus patrones de pensamiento es como si lo tuvieran reales. Para ellos no hay diferencia entre estar en una pantalla o estar cara a cara, ¿no? Sin embargo, a nosotros no nos pasa eso, ¿no? Preferimos cara a cara antes que en una pantalla, ¿no? Después, el hecho de que, por ejemplo, por cierto, quieren que su trabajo sea su hobby. Ellos no aceptan un trabajo de 8 horas para trabajar para otro, no lo aceptan muy mal. Ya lo aceptaban mal los millennials. Ellos necesitan divertirse. Por lo tanto, por eso necesitan ser, muchos de ellos, ser autónomos. Prefieren hacer su propio trabajo o tal que trabajar para una megacorporación esclavo 8 horas. No, eso lo llevan muy mal.
Y después también el tema de que sin tecnología no son nada, son completamente dependientes de la tecnología, cosa que no nos pasa a nuestra generación, ¿no? Porque hemos vivido sin tecnología y si en un momento dado tenemos que hacer papeles y no tenemos faltas de ortografía, no necesitamos que el Word nos, o no tantas, ¿no? Que el Word nos lo corrija todo exactamente, pues bien. Y sobre todo Déjame no dejar valoran... una cosa clara, David. Dime. Dejar una cosa clara. Esto, si nos viene un evento Carrington con esta generación, se acabó la especie humana. Sí, efectivamente, exactamente. Y lo último, que eso también tiene que ver con las tecnologías y las pantallas, y eso me pasa a mí también, muchos problemas con el sueño por culpa de las pantallas. Es una generación que menos duerme. Eso es también interesante, ¿no? Y bueno, David, queríamos hacer 45 minutos y claro, hemos hecho 2 segmentos de 45 minutos, o sea, 45 tú y 45 yo. Sí, Así que yo creo que ya hemos dado información por un tubo para que la gente procese. Sí, lo de... si no, el segmento que tenía yo preparado, si lo hacemos para otro día, tampoco hay problema, ¿no? Porque hay que entregar esto, que el de The Next, si no, nos llama a la puerta y nos dice... El programa... Y a las 12 todavía estamos grabando. Un saludo a Alberto Guzmán, que es nuestra conciencia, es nuestra buena conciencia. Pues vamos a dejarlo aquí y vamos a tener que añadir más detalles a otros segmentos en otros programas, porque tú sabes que los trasladamos a otro material perfectamente, ¿verdad? Pero creo que esto le dará a la gente mucho para pensar sobre el contexto social en el que vivimos y sobre todo un mundo con 3 generaciones que están sobrelapadas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que todavía existen baby boomers, todavía existen generación X, yo soy prueba de ellas, todavía hay millennials y están conviviendo también con generación Y y con generación Z. O sea, menudo mundo, tío, no me extraña que haya el caos que hay. Sí, bueno, si salimos de esta, a ver qué pasa. Yo, la verdad es que, no sé, la generación esta, que son los niños dictatoriales, que hay muchísimo también, le tengo un poquito de miedo. A ver, por la pandemia les va a pasar factura y, no sé, va a ser, son niños de cristal a veces y... Fíjate, un detalle que no dijimos, pero que la gente debiera tener en consideración. El evento generacional que va a marcar a la generación Z va a ser el COVID. Sí. Va a ser la pandemia, el COVID. Fíjate, van a poder contar, decir, yo tenía 10 años y yo tenía 15 años y no sé cuánto. Y el baby boom que va a haber también a través de la pandemia, porque también va a haber ahí un montón de 9 meses después de la pandemia, la gente no tiene otra cosa que hacer. O sea que... Veremos. Nacerán ahí un montón de niños. Veremos. Eso es todo. Vamos a pasar. Espero que lo hayan disfrutado, amigos. Yo creo que nos ha quedado muy espeso, muy denso. Creo que hemos dado un montón de información, David. Está bien, hombre, eso está bien. Si hemos dado mucha información, a mí me gusta. Venga, pues lo dejamos aquí y pasamos a nuestro siguiente segmento para cerrar en clave 45. Ese programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Ahí está. Repite. Que las conspiraciones existen. Chan. En fin, vale, dejar de payaso y vamos a seguir. Bueno, amigos, estamos aquí ya en nuestro segmento final. Fíjate, David, acabo de poner a ¿cómo se llama? Poets of the Fall, los que nos dan el long goodbye, porque vamos a hacer una despedida larga y vamos a cerrar y despedir. Como pueden apreciar, había un segmento que les había prometido que íbamos a hacer y lo vamos a saltar por ahora, porque ya vamos apurados de tiempo. Vamos a dejarlo para la siguiente semana. David lo va a poner en el... ¿Cómo se dice? Lo vas a guardar en el cajoncito hasta la siguiente semana. De hecho, es la segunda vez que lo guardo este segmento. Ah, lo siento, es la primera vez que sé que lo guardas. Vale. Sí. A ver, ¿qué recomendaciones nos traes para hoy? Bueno, yo me he enganchado ahora a una serie que tenía hace tiempo, que es la de Malcolm in the Middle, que es buenísima. Me la estoy revisitando. Esa serie para esta recomendación, tío. Claro, para esta generación además, esta es la generación cuando se podía pegar a los niños en televisión y no pasaba nada, era lo más normal del mundo, es lo más políticamente incorrecto que he visto en mucho tiempo, es no sé, es refrescante, que una serie del 90 y tantos o del 2000 sea tan refrescante, en donde, joder, los niños se pegan, no son los típicos niños, ¡ay, qué bueno soy, papá, puedo ir a jugar! No, aquí son unos cabrones los niños. Y después, sobre todo, en esa casa tan pequeña, la falta de pudor, o la falta de intimidad, más bien, en todos los sentidos, me parece que es maravillosa. Por cierto, para verla aquí en España, imposible. Vía torrent, en Estados Unidos la tienes en Amazon. Por cierto, la han puesto en Amazon hace poco. Sí, señor. Muy recomendable. Y creo que en Sudamérica también la tenéis en Amazon. Pero en España, amigos, hay que acudir a otros sitios.
Pero es buenísima, yo me parto con esto. Mira, Sí, la teníamos, la estábamos mirando en casa, hasta la tercera temporada. En la tercera temporada empezaron a poner unos temas ya un poco que no podíamos mirar con los niños. En serio, empezaban a hablar demasiado acerca de cosas ya un poco que no son aptas para niños de 8 años y tal, ¿no? En plan de que hay que explicar demasiado y no es que no es cerca. una serie, a ver, si la ven niños tampoco pasa nada, pero igual 8 años es un poco pequeña para esa serie, sí, es un poquito más... Me recuerda un poco a veces a Los Simpson también, tiene así un deje... Los niños así y tal, pero es muy de esos, claro, son 4 guajes y a cada cual más malo y más cabrón, claro, se pegan entre, o sea, eso no se ve en una serie normal y no sé por qué se ha perdido, o sea, niños pegándose, diciéndose todo, haciendo cosas de niños sin que parezcan adultos, no sé, es como, no sé, está maravillosamente escrito y el niño pequeño es maravilloso. Tú sabes el trabajo que es hacer esa serie, trabajar con esos niños, que estén bien en cámara, los guiones, bueno, hay un trabajo ahí, yo la disfruto viéndola, pero cuando digo yo, joder, para hacer esto... Es tremendo, o sea, todo lo que sea con niños en cine, siempre, y animales, como dicen, siempre hay que evitarlo. Y están tan bien trabajados que es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Mira, te puedo decir, por ejemplo, frases que tiene antológicas. Dice Malcolm, dice, pero ¿me das dinero para comprar no sé qué tal? Dice, pues, ¿por qué? Si tienes un trabajo, ¿por qué no ahorras y lo pagas con tu dinero? Le dice la madre, que la madre del personaje es fantástico. Dice, pero es que no sé lo que me van a pagar. Dice, yo te lo puedo decir. Te pagarán como a todos... Te pagarán como todos los trabajos, menos de lo que vales y lo suficiente para que te sigas arrastrándote. Qué bueno, qué bueno. O frases también que dices tú que no es para todos los públicos, aunque los niños pequeños no lo dicen. Dice, yo solo tengo 3 gatos escandalosos y a Bob. Dice, ¿quién es Bob? Dice, la alcachofa de la ducha. Claro, el adulto, que esto está muy bien, porque la serie... Ves que tiene eso de que está dirigida a adultos, pero la de un niño también tiene los gags más visuales y tal, pero este chiste no va dirigido a los niños, ¿no? No, el niño se queda niños. como... Y no molesta que los niños lo oigan, exactamente. Claro. Eso está muy bien pensado y es muy difícil de hacer, o sea, es muy difícil, muy difícil. Maravillosa Malcolm in the Middle, de verdad, tuvo muchos premios además en su momento. Aquí en España pasó un poco desapercibida, pero ahí en Estados Unidos tuvo varios Grammys y varios premios que le dan y tal, y fue una el que puso a importante. Frankie Muñiz en la palestra y también al que después pasó a hacer El de Breaking Bad, claro. Breaking Bad. Efectivamente, que además es que fíjate, la primera vez que aparece en la serie, en el primer episodio, está el tío en pelotas en la cocina, viendo el periódico, y los niños desayunando delante de él, y la madre está afeitándole, tiene todo el cuerpo lleno de pelo y está afeitando ahí delante de la cocina, delante de todos. Sí, señor. Que es como te quedas. Un momento tremendamente. Un momento tremendamente. Visualmente impactante. Sí, porque es un hombre peludo que querían ir a no sé qué. Cada una vez al mes hay que afeitar al padre porque le pica la piel o no sé qué. Y después utilizaban el pelo para que se lo daban de comer a los pájaros, no sé qué. Tiene cosas como, bueno. Tremendo. Bueno, a ver, sí, recomendamos Malcolm in the Middle, yo también. Yo no sé si te has enterado, pero en el mundo de las noticias, aquí acaban de abrir Texas, le acaban de bajar todas las restricciones. ¿Te has enterado? ¿Ah, sí? Jolín. Sí, Pero señor. No sé si felicitarte. El gobernador Abbott la semana pasada lanzó un edicto diciendo que el gobierno de Texas, el gobernador, iba a deponer todas las restricciones. Esto quiere decir que el gobierno ya no manda restricciones, ni siquiera tapabocas, ni siquiera distancia pública, ninguna restricción, ninguna. Eso sí, el 95% de las comunidades, ciudades, pueblos, ¿no? y tal, han dicho que lo que diga el gobernador está de puta madre en su casa, que los pueblos y las ciudades van a seguir implementando medidas como tapabocas, distancia social y rollos así normales, ¿me entiendes? Y muchos comercios han dicho que a pesar de que el gobierno ya no lo acepte y no lo imponga, ellos tienen derecho a mirar por la seguridad de sus trabajadores y van a seguir imponiendo las medidas que ellos crean necesarias. Es que, pero aquí en España, ahora por ejemplo estamos un poco mejor, nos han abierto bastante, pero porque están las UCIs liberadas. Ese es el motivo, y nos dicen que estamos en nivel de riesgo tal, hemos pasado esta tercera oleada, o cuarta, ya no sé cuál vamos, y entonces depende de las UCIs básicamente, de otras cosas, ¿no? Y el número de contagios que tenemos por provincia y tal, entonces nos pueden liberar un poquito, pero vamos, el tapabocas y eso nada. O sea que llega el gobernador,
sale ahí al balcón y dice: Anchas Castilla y mis huevos morenos, ¿no? Así es, señor. Viene y lo hace justamente hablando de Ancha y Castilla y sus huevos son morenos 3 semanas después de la muerte de 46 personas por el congelamiento y la caída del tendido eléctrico y las investigaciones que están haciendo al sistema Hong Kong. Es para compensar o algo así, ¿no? Para que no se hable tan mal de él. No, mira qué bueno que nos abre. Pero el tema de las UCIs, ¿cómo lo lleváis ahí? ¿Están muy saturadas las UCIs ahora mismo, no? ¿O no se sabe? ¿O es privado aquello? Texas es el segundo estado con más incidentes de infectados y de muertes de todo Estados Unidos. Joder, para estar orgulloso el gobernador, ¿no? Estamos segundos después de California en infecciones, ¿eh? Una vez más, la gente ha empezado a decir que esto no es un edicto gubernamental, esto es una sentencia de muerte. Estoy teniendo en cuenta que los incidentes de vacunación son casi inexistentes y yo no he podido agarrar a una persona mayor que vive en mi casa que tiene 75 años, no he conseguido ponerla en la lista de espera todavía para vacunas aquí. Pero no te preocupes, Texas está abierta. Está abierta, eso es lo más importante. Aquí han vacunado bastantes ancianos ya, ¿eh? Aquí en España en general, ¿eh? De hecho, yo conozco ya varios abuelos de amigos míos y alguno tal que las han vacunado ya. De gente de 80 para arriba los han vacunado casi todos. Y de los geriátricos prácticamente a todos. Y de hecho los geriátricos ya han dejado de morir. Hablando de vacunar, nos hemos enterado de que las infantas de España es que solo tenía Arabia Saudí a buscar vacunas, ¿no? Eso lo tenía en... ¿A quién dedicas el programa? Bueno, se lo dedicamos igual, no te preocupes, hombre. Pero estamos hablando aquí en segmento continuación, ¿verdad? Sí. Primero tienes al monarca escapado y después tienes a todas las infantas vacunándose en Saudi Arabia. De hecho, vaya chollo, porque fueron a verla al padre, se vacunaron ahí de chollo, de gratis, y después encima la seguridad que nos ha costado a los españoles por llevarlas allí a Abu Dhabi ha sido de 33.600 euros. Anda, sí, cágate, lorito. Paga infantas somos. O sea, paga infantas, sí señor, sí señor. Bueno, y aquí los homólogos americanos nos hemos enterado de que la familia Trump, una semanita antes de dejar la presidencia, pasaron todos a vacunarse. Uno detrás de otro, ¿eh? El mismo que decía hace un año que esto iban a ser unos pocos casos, que esto iba a desaparecer en la primavera, que esto iba a afectar a unas poquitas personas. Y que después decía que esto no era una pandemia, que esto era un mito, que esto era una falacia. Él se fue a vacunar. Ahí está, mensaje para los negacionistas: si Donald Trump se vacuna y las infantas se vacunan, de algo valdrá. Pues Miguel Bosé y Victoria Abril se debieron de vacunar también. Ya. Y Victoria Abril sí. En las buenas noticias, los congresistas han pasado una ley que se la mandan al Senado, que se llama una ley de Black Floyd, de George Floyd. Y bueno, tiene que ver con aquel hombre que mataron hace un año, la policía, poniéndole la rodilla en la cabeza. Y en esta ley están restringiendo lo que se llama una libertad grandísima que tenían los policías, que se llamaba algo así como Justified Immunity. Y bueno, en fin, hay un montón de enmiendas a los sistemas policiales y se crea un banco de datos sobre abuso policial. Bueno, a ver si llega a algún lado eso también. No sé, si para un poquito la violencia policial, no lo sé. No tengo mucha fe, Yo tampoco, macho. Estos son pequeñas pócimas que se ponen. Y alguna gente se muestra tremendamente crítico sobre Joe Biden, ¿no? Y las cosas que pasan y la gerencia. Y esta es una de esas. O sea, es un paliativo. Eso sí, una diferencia que yo establezco es que al menos su predecesor se reía mientras veía a Mary Carter. Y él por lo menos tiene este gesto de querer pasar pequeñas cosas que protegen a la ciudadanía. Sí, bueno, por supuesto. A ver, ¿me lees algún...? Tengo comentarios. Sí, vamos a acabar porque ya está picando el de Nex por aquí. A ver, señores, audiencia, son las 10:34. Se supone que a las 12 sale el programa. Tengo que limpiarlo todavía. Audio relato que pusimos el programa anterior, desde el Valle de los Levantados, nos dicen... Por ejemplo, Abel, uno de los comentarios: al principio no me atraía mucho el estilo, pero cuando he escuchado capítulos me he enganchado. Muchas felicidades por lo que hacéis, o por lo que haces. Están geniales y nos haces más amenas las noches. Pues maravilloso, ¿no?
Te A mí leo me mandó otro. un correo, a mí me Dime. mandó un correo Daniel González. Me dice, buenas, llevo siguiendo Clave 45 desde hace años. Hasta ahora no me había decidido a escribiros por timidez. Oh. Y fíjate, y claro, tímido y lo sacamos al aire, ¿no? Para, para ayudarle. Esto es como cuando Pero tiraban no, los niños a la piscina. sí, nada, que si no te ahogas. Eh, y le continúo diciendo, pero no me ha quedado más remedio, porque cada año que pasa vuestro contenido mejora y se diversifica en contenidos que yo la prensa ni los medios de divulgación convencionales ya se atreven a explorar. Este último punto me parece de lo más importante, esa labor que aporta a la sociedad y la enriquece hace años, y que no encaja dentro del podcast de misterio o conspiración al uso. Y vosotros lo hacéis a la perfección. Santiso es un fichaje de AUPA. Y si bien al principio me resultó extraña su participación, ahora lo considero indispensable y ha ampliado la perspectiva del programa y da un aire de frescura y cercanía al escuchar vuestras conversaciones. Qué bien, qué bien. Y bueno, sí, bueno, y no voy a dejar de lado a Gerald, esa persona que vive tras ese seudónimo tan molón. Ya te dije que llevo escuchando tu podcast desde hace años y gracias a él he aprendido a mirar las cosas con perspectiva y conciencia, y muchas conspiraciones que ya tenía aprendidas al conocer sus orígenes de mitos y creencias que antes jamás hubiera llegado a relacionar y profundizar en ellas, me hace pensar en la diversidad y naturaleza del ser humano y darme cuenta de hasta dónde llegan las cosas y hasta dónde puede corromperlo el poder. Bueno, dicho esto, que creo que me quedé corto en agradecimiento, quisiera respuesta por vuestra parte para saber si habéis recibido el mensaje y ya de paso seguir en contacto si pudiera ser. Así que muchas gracias, atentamente, un salmantino criado bajo el puente romano. Qué bueno. Hostia, pues he comido yo cochinillo por ahí. Que me he sonrojado, estos mensajes me sonrojan, ¿eh? Te lo ganas a pulso, tío, que te estoy diciendo. Muy buena aportación en general. Y hay un mensaje importante que quiero leer de Black Hole que nos matiza una cosa y esto podemos hablar un poquito. Martin Luther King no usaba la violencia, era el partido Pantera Negra el que era violento. King hacía manifestaciones, sentadas, marchas, pero pacíficas. Algunos de estos eventos terminaban con violencia porque las autoridades o civiles racistas relacionaban violencia violentamente contra ellos. Fue arrestado varias veces, pero simplemente por cosas como convocar estas manifestaciones. Y yo le respondí, no es exactamente lo mismo que dicen en todas las manifestaciones que acaban en violencia, que si fue la policía o se había infiltrados, que ojo, siempre hay infiltrados. Y dice él, no. Habiendo pasado 53 años de la muerte de Martin Luther King, hay consenso sobre su figura. En el 2011 se le construyó un monumento en el National Mall de Washington, D.C. En el 2004 le concedieron la medalla de oro del Congreso. En el 86, siendo Reagan presidente, el día de Martin Luther King es festivo en todos los USA. En el 77 le concedieron la medalla presidencial de la libertad. En el 64 le concedieron el Nobel de la Paz. Cientos de calles llevan su nombre en USA. El infame J. Edgar Hoover montó una campaña de desprestigio contra él usando al FBI. Fue uno de los proyectos que se hicieron dentro del programa COINTELPRO. ¿Qué te parece? COINTELPRO. A mí lo que él comenta me pareció completamente acertado. Lo leí en su momento en el muro. Estoy a 100% de acuerdo con todo lo que él escribió ahí. Añado un detalle. Cerca de la fecha de su muerte, Martin Luther King estaba ya tan cansado y tan harto de ver que sus manifestaciones pacíficas no daban el resultado esperado, que él llegó a tener una frase que mucha gente se olvida, que él dijo que las manifestaciones violentas son el último lenguaje que le queda a la gente que ha estado oprimida tantos años. O sea, que tampoco penséis que se trata de ser pacifista por ser gilipollas. Él se daba cuenta que había puntos en que a veces la opresión es tan grande que hay que levantarse y reventar. Y ahora, acabo de escribir un artículo, quiero mencionárselos al público. Váyanse a edenex.es y van a encontrar un artículo que yo acabo de escribir sobre George Orwell. Sobre cómo, y usando un pequeño libro desconocido que él escribió llamado Homenaje a Cataluña, hablo sobre la persona que era George Orwell. Que George Orwell no era tanto, lo consideran un socialista y él mismo se decantó socialista. O sea, ahí no hay. Pero no hay George una Orwell era concreción. una persona que quería pertenecer a los hombres justos, a los seres justos que buscan justicia y buscan justicia social. Y a pesar de que se fue a España a luchar por el lado republicano y diciéndolo abiertamente, me voy a matar fascistas. Y tiene una frase cojonuda que es algo así como: si todos los hombres, si toda la humanidad mataran a un solo fascista, se acabaría el fascismo porque ya habríamos acabado con todos, ¿no? Esto, sabed que se trata del subjetivismo, me refiero. No podemos hacer del pacifismo ideología.
tampoco podemos hacer ni ideología, básicamente, de nada, porque ideología quiere decir esa pequeña campo entre la creencia y la fe. Y nosotros no debiéramos de lidiar con ideologías dentro del mundo de la política, la economía y las cosas del mundo. Hay que lidiar con la mente clara. Habrá propuestas que los conservadores sean buenas y habrá propuestas que los izquierdosos hagan que son buenas y habrá propuestas que unos hagan que son malas y habrá propuestas que los otros hagan que sean malas. Nos toca a nosotros definir, ¿no?, qué es lo que queremos tomar de cada uno de los grupos. Esto, como te digo, era la humanidad de Martin Luther King. Quiero decir, sí, pacifismo, y él no quería provocar una revuelta, pero él entendía intelectualmente que si ocurrían revueltas en el contexto norteamericano eran por una razón, era por opresión. Voy a poner aquí, que no voy a tener tiempo a postproducirlo después. Pero metí aplausos ahí. Qué cabrón. Metí aplausos ahí. Bueno, y te lo pregunto entonces, David, ¿a quién le vamos a dedicar este programa? Pues mira, esta vez lo voy a cambiar. Voy a dedicárselo a la primera dama de Japón, que asegura que fue abducida por ovnis y que visitó Venus. Y que en otra vida conoció a Tom Cruise. Eso lo pone por ahí abajo. ¡Qué grande esta primera dama! ¡Qué grande! Del 2009 es la noticia, pero bueno, yo me la he visto ahora. Es maravillosa. Yo quiero una primera dama así aquí también. O una reina o princesa, tal. Es maravilloso. Y publica su libro de cosas muy raras que vi una vez. Como nombre, igual hay que darle una vuelta, o la traducción no funciona tan bien. Pero... Estoy contigo, ¿eh? Ese nombre podría ser mejorado, al menos en español. Pero sí, me ha hecho gracia. Pues se lo dedicamos a ella, que no sé cómo se llama. Se llama Miyuki Atoyama. Es la esposa del primer ministro japonés del 2009. Igual ya no es el primer ministro. Miyuki, joder, de los Atoyama de siempre. Sí, de toda la vida, sí. Toda la vida, como dice mi toda. Bien. Pues vale, eso es todo el tiempo que tenemos, amigos. Espero que os guste este formato, porque es más o menos el formato que vamos a continuar haciendo los siguientes. Un poco más compacto, un poco más denso, con más información y eso. David y yo lo hemos hablado, la excepción a la norma va a ser las entrevistas, donde vamos a dejar que cada personaje, que cada entrevistado, ¿no?, tenga el tiempo que le haga falta para dar la información que necesita dar. Pero nuestros formatos como digo, de monográficos, ¿no?, y de aportaciones van a ser así, un poco escuetos, incluso más cortos que este. Empezamos jugando, venga David, vamos a hacerlo con 45 minutos, y después miro el reloj, 1:30, bueno, 45 minutos pero cada uno. A ver, tú me dices, vamos a hacerlo corto, y yo, claro. Claro. Repito, 45 minutos cada uno en este caso. Sí. Vale. En fin, pero la próxima vez serán 45 minutos para el monográfico, amigos, y tal. Y nada más, yo soy vuestro compañero de viaje, amigo Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Y vosotros debéis de buscar el canal de Pites de Grau en YouTube. Un canal que se llama Pites de Grau. Y no me andéis diciendo, ¿cómo se deletrea eso? ¿Cómo se escribe eso? Porque os lo acabo de decir, Pites de Grau. Lo escribís y ya está. Y sale el programa, ¿no? ¿Veis la cara de David ahí? Sí, y os suscribís. Ya he cobrado, estoy cobrando ya. Llevo 8 céntimos. He ganado 8 céntimos en YouTube. Ya hemos llegado a 1022 suscriptores. 8 céntimos. De aquí ya me voy a Andorra, ya verás tú. De 8 céntimos, pagando el 10% me quedo 7, ¿eh? O sea, 7. Olvídate, dentro de 20 años en Andorra. Si fuera en España es la mitad nada más. Es un robo, es un robo. Bueno, en fin. Eso es todo. Clave 45, un programa hecho sin ánimo de lucro ni monetización, para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Y David y yo estaremos aquí dentro de 7 días para volver a hablar de temas más nuevos. Y tenemos una noticia que dar antes de cerrar, David. ¿Te acuerdas lo que te comenté acerca de anunciarles la nueva temporada? Sí, antes de anunciar... anunciamos que íbamos a poner fecha para el inicio de la nueva temporada. No sé, nueva temporada que es la temporada sexta. La sexta. Sexta, Esto ya somos no veteranos, venerables, ¿eh? Venerables, tío, sí, unos clásicos ya. Pues, en principio, lo digo, para el 6 de abril empezamos la temporada, salvo hecatombe o meteorito. Una corrección, ¿eh? El 6 de abril salimos en iVoox, pero exacto. El Next va a salir el día anterior, que le damos siempre la exclusiva. Exacto. El lunes de madrugada, claro. Sí, el lunes de madrugada del 5 de abril. Vamos a abrir la temporada 6.
Y eso es todo, amigos, ya sabéis. Esperamos aquí la próxima semana, donde, no sé, hablaremos de temas nuevos, pondremos una reposición, ya veremos qué hacemos y tal. No sé, ya lo discutiremos. Igual ponemos una reposición y David trae un tema nuevo. Ahí está. Igual hablamos de fantasmas, a ver, no sé si. Igual, que demora un poquito. Además, esto no va a los traer que cola. no los que fueron a Arabia Saudí a vacunarse, sino fantasmas de los otros. Sí. Bueno, David, venga, nos vemos la semana que viene. Aquí estaré, al pie del cañón. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta otra.